Muy buenas noches a todos. Estamos aquí en directo en Intereconomía Televisión, dispuestos a realzar la noticia de lo que ha sido sin duda esta semana, la caja B del Partido Popular. Hasta este momento había quien tenía algunas dudas. Ahora, con dos giros copernicanos de dos de los grandes actores de estos supuestos de corrupción en Valencia y en Madrid, pues todo ha cambiado. ¿Quiénes son esos? Pues uno es el secretario general en Valencia y el otro es el exsecretario general en Madrid. Ambos, los dos son ex, naturalmente. Los dos han cambiado de punto de vista, no sé cuántos los grados, casi 360 grados, y de no tirar de la manta han pasado a tirar de la manta, incluso hasta a sobrepasar lo que esperábamos del tirar de la manta. Pruebas no hay. No han aportado ninguno de las dos pruebas, pero yo creo que lo importante es aportar ese compromiso con la justicia, de decir, esto lo hubo, ahora no tienen más que buscarlo. Con eso, a los de la justicia, a la Fiscalía, a la UCO, a la UDEF, no le hace falta más ayudas, ya tienen bastante. Con lo que llevan acreditado y con este sello final de quien conocía, porque por razones obvias, los secretarios generales de los partidos, aunque no sea todo, muy buena parte de la letra se conocen. Y de la música algunos también. Bueno, para hablar de todo eso nos acompañan en este estudio esta noche don Benjamín López, periodista. ¿Cómo estás, Benjamín? Pues encantado de estar aquí. Semana dura. Discutir este interesante asunto, ¿eh? Bueno, don no José sé si Luis... se nos va a quedar corto el programa, por seguramente. Uy, esto de la corrupción da para mucho. Don José Luis Balbás, muy buenas noches. Vamos a hablar de la corrupción de una parte, de la corrupción ilegal, de una que es la más parte peligrosa, ¿eh? Ahí pillan los toreros. Es la que esta semana es noticia en la trena, eso por las razones que ya os hemos contado. Don Julio Lleonard, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pues con ánimo aquí a defender lo que haga falta. Efectivamente. Nos acompaña también el abogado don, a ver si le encuentro en mi lista, Jaime Vaquero. Don Jaime Vaquero, abogado del despacho Durán y Durán Abogados y representante legal de Pablo Crespo. Sí, de la defensa. En ese caso de la Gürtel valenciana, que se está viendo ahora ya en su último escenario judicial en Madrid, en la Audiencia Nacional, por el que van pasando pues Bárcenas, en fin, los relevantes del tema corrupción en Valencia. Y por último, aunque no es mi propósito dejarlo como si fuera plato de segunda mesa, don Iván Vélez, pensador, filósofo y fundamentalmente arquitecto, historiador, podríamos contar y no acabar. Así es que muy buenas noches, don Iván. Gracias por estar aquí también para usted. Gracias, pero tengo que decir que ya empiezo polemizando con Balbás porque pienso que la corrupción no delictiva es aún más grave que esta. Por eso hablaremos luego. Bueno, ya empezamos, ¿ves? Sí, yo sabía que iba a haber encendido debate. Otra. Bueno, las aguas estaban más o menos mansas. Es verdad que sabíamos, lo había pedido él, que el amigo Francisco Granados, otrora látigo de los corruptos en tertulias televisivas, había pedido al juez ir a deponer, que es como técnicamente se llama, y que todos nos temíamos que iba a poner en marcha el ventilador. También sabíamos que lo que pretendía era poner a escurrir a Esperanza Aguirre, a Nacho González, pero las expectativas han dejado corta eso que llaman algunos la venganza de Paco. 7 años después ha llegado la venganza de Paco, como si fueran western de aquellos que se filmaban en Almería. Bueno, el strike, los que les guste el billar ya me entenderán, el strike lo pegaba Francisco Granados, su credibilidad para algunos es escasa, pero hombre, un tío que ha sido tantos años el número 2 de Esperanza y del Partido Popular renovado en Madrid y poderoso, pues algo debe saber de todo esto. Vamos a escuchar a Granados con esa acusación formal contra los que han sido los dirigentes números 1 del Partido Popular en Madrid. Es verdad que yo soy consciente de que ha habido una campaña paralela de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre, no del Partido Popular de Madrid, de Esperanza Aguirre concreta, de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre, y que esa campaña se ha llevado fuera del ámbito del gerente regional del partido y fuera del ámbito del partido. Y dirigida en una primera fase por quien ya he dicho y en otras por quien también he dicho siempre, a las órdenes de Ignacio González. Bueno, este hombre además tiene la gracia, un tío simpático, tiene la gracia de bautizar esto como dopaje, que tiene su gracia, ¿no? Este es el dopaje que algunos partidos llevaban incorporado para competir de forma ilícita y muy desleal con los otros cuando llegaban elecciones.
la del 7, la del 11, la autonómica del 7, la general del 11. Bueno, de todo eso iremos hablando porque, como siempre, el que canta la Traviata no aporta pruebas, aunque tampoco por eso y tampoco porque en su delirio de poner el ventilador en marcha se haya pasado 7 pueblos, por ejemplo, explicando la relación con la corrupción de Cristina Cifuentes en base a una supuesta relación con Ignacio González. La presidenta de Madrid ha reaccionado con una querella. Ella dice, como siempre, los que estamos nerviosos y somos legos en derecho, dice querella criminal. Todas las querellas son criminales. La otra cosa son demandas y no están en discusión. Bueno, ¿qué dijo Granados respecto a esa supuesta relación sentimental, que fue un desafuero, porque además resta credibilidad al que lo dice, que es precisamente Granados? ¿Cuál fue el papel de doña Cristina Cifuentes en el PP de Madrid hasta 2007-2008? Bueno, doña Cristina Cifuentes fue nombrada en ese primer congreso en el que yo fui nombrado secretario general. La señora Cifuentes fue nombrada número 3 del partido, la secretaria de Política Territorial. Eso, por lo tanto, lo que supone es controlar lo más importante que se controla en un partido, que es los municipios, en el caso de Madrid, de la Comunidad de Madrid, los municipios de los distritos de Madrid. No lo digo con ánimo en absoluto de entrar en cuestiones personales, porque no es ni mucho menos mi estilo, y yo entiendo todo, pero que mantenía una relación sentimental conocida por todo el mundo con el señor González, y que se convierte en la persona, las manos, los oídos, en fin, la voz, la ejecutiva en el partido del señor González, que se jacta ella, y esto, como digo, hay cientos de testigos, se jacta de que es la que manda por orden del señor González, se jacta del que yo en este partido no mandaba absolutamente nada, y que cualquier cosa que había que tratar sobre pueblos o distritos en la Comunidad de Madrid, alcaldes, en referencia al partido, tenía que pasar por la señora Cifuentes. Bueno, me gusta por lo bien que se llevan, pero claro, es que después de dicho esto por el caballero declarante, por Granados, resulta que algún medio de comunicación se hizo eco de algo que yo les he contado muchas veces, que es que con dinero del canal de Isabel II, en época presidencia de Ignacio González, de esa compañía pública madrileña, se espiaba y se seguía a Cristina Cifuentes y a su familia. Entonces, claro, aquí había una contradicción bastante importante, ¿no? O sea, supuesta relación con Ignacio González que había cambiado para que luego se dedicara a seguirla y a espiarla de forma ilegal absolutamente. Y la explicación la vuelve a dar el tal Francisco Granados, Paco el Vengativo, porque dice que es que Cifuentes rompió, o él rompió con Cifuentes. Me refiero a Ignacio González, por supuesto. En fin, que perfecciona esa primera versión dada a los tribunales. Vamos a escucharle. Señora Cifuentes y señor González regañan, se separan en el 2008. Entonces, eso, a partir de ese momento, rompe la relación. Se rompe la relación. La relación pasa a ser, si se me permite, de atracción fatal, y entonces quien pasa a ocupar esa posición es doña Isabel Gallego, o sea, predominante, y el señor Sarasola. Pues doña Isabel Gallego, hasta donde yo alcanzo, era la jefa de gabinete de Esperanza Aguirre, su jefa de comunicación y yo de gabinete. No creo que la pobre Isabel Gallego, compañera nuestra, decidiera si se aceptaba el dinero de Cofeli o si se discutía en el dinero de OHL. Me da que no era ese el papel. Y desde luego me consta que Cristina Cifuentes había actuado en contra de la corrupción contra algunos alcaldes madrileños que bastante tiña le tienen. Pero bueno, oye, esto tampoco es el motivo de que nos trae hoy aquí, sino el gran asunto político. Hablamos de tráfico de influencia, hablamos de blanqueo, hablamos de falsedad y de otros delitos conexos. Esto arranca en 2014 con la detención de Francisco Granados, que le envían a la cárcel de Extremera, que bueno, desde allí él acuña una frase muy brillante, que es: yo no tiraré nunca de la manta, cuando su constructor amigo David Marjaliza lo estaba haciendo. Luego pasamos por aquel aldabonazo que fue lo del suegro, diciendo que el maletín con casi 1 millón de euros que encontraron en el Altillo se lo habían dejado olvidar los de Ikea. Luego pasamos por una declaración suya diciendo: hombre, claro que era mío, hombre, yo tenía este dinero en Suiza y lo necesitaba en España.
no sabemos qué apañaba ese parche, pero lo dio. Y cómo lo dio yo se lo cuento. Y el giro copernicano viene a partir de que canta el constructor amigo David Marjaliza, de que ve claro que le va a caer un condenón, y entonces decide pedir, oiga, señor juez, que quiero venir y aclararlo todo. No hay papeles, él dice que no se va de los sitios con papeles en el bolsillo, que es tan noble, que en fin, que a las pruebas me remito, a la nobleza del tipo, ¿no? Que ahora ha cambiado de enemigos y ahora lo son todos. Cospedal también. Cospedal le atribuye no sé qué contactos extraños con el metro, a Cifuentes, desde luego a Aguirre, que era como la madre que le amamantó, ¿eh? La loba de Rómulo y de Remo, ¿no? Rómulo era este y el otro Remo sería Ignacio González. Vaya ojo, ¿eh? En fin, menos mal que acabó en un cazatalentos, ¿eh? La cosa es que todo esto ha cambiado. Todo esto ha cambiado, ya no es una rencilla de que no se llevaba bien Granados con no sé quién y el otro, sino que ahora ya es la guerra total contra el Partido Popular, y yo me imagino que los que estaban esperando una sonada competente ahora ya disponen de ella, ahora ya es tirarse al degüello. No bastó el gerente, el pobre hombre este, Beltrán Gutiérrez, el del puto pendrive, porque guardaba un pendrive con todos los documentos secretos de la corrupción del PP madrileño en el puñito, y la UCO, cuando fue a hacer el registro, le dijo, haga usted el favor de abrir el puñito. Uy, allí tenía, como le llaman dentro, en las filas del PP, cuando no hay cámaras, el puto pendrive. Bueno, pues todo eso, las centenares de empresas, 120 empresas implicadas, todas ellas solícitas y dispuestas, utilizando a veces Fundescam, a veces otras vías de recepción del dinero que algunos empresarios muy amigos, hablo de Gerardo Díaz Ferrán, por ejemplo, en fin, de varios más, que unos por interés de recibir licitaciones, contratas, obras, lo que fuera, y otros, pues vete a saber si a lo mejor créditos de Bankia, ayudas de no sé qué tipo, pues consentían en ofrecer ese dopaje a las candidaturas del Partido Popular y se convertían en parte esencial de una trama de financiación irregular del PP. Dice Granados que eso se hacía extramuros del partido, eso ya lo determinará la justicia. Señores, sus opiniones, don Benjamín. Pues hombre, vamos a ver, todas estas declaraciones que estamos escuchando tienen un problema, ¿no? Que es quién las hace. Gente que ha dicho A, ha dicho B y ha dicho C, y según le interese, pues dice una cosa o dice otra. Entonces es muy difícil separar el grano de la paja, saber cuándo mienten y cuándo dicen la verdad, ¿no? Claro, desde ese punto de vista, pues bueno, ahí están los jueces y ellos determinarán, ¿no? Sabrán, para eso están precisamente, para intentar dilucidar cuál es la verdad de todas esas acusaciones y hasta dónde pueden tener razón o no. Pero desde el punto de vista político, ¿no? Porque el judicial está ahí y no nos atañe resolverlo a nosotros, creo, pero desde el punto de vista político, yo creo que aquí pasa un poco como en la bolsa, ¿no? O sea, cuando a veces quiebra una empresa, pero ya se sabía de días antes que iba a quebrar, el terremoto en la bolsa se produce esos días anteriores al anuncio de la quiebra. Es decir, que políticamente esto es vox populi. La financiación B del PP, creo que pues todo el mundo es consciente de que existió. Yo creo que todo el mundo lo sabe. Pero solo desde esta semana se ha reconocido de plano en Valencia y en Madrid. Claro. Sí, no, por eso digo, pero ese es el plano judicial. Yo hablo del político, sí. ¿no? Y de la opinión pública, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe que eso existió. ¿Cuál es el detalle de esa financiación B? Bueno, pues ya lo dirán los tribunales, pero todo el mundo sabe que existió una financiación B en Valencia, en Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Y que esa fue una práctica común del Partido Popular. Y creo que como en bolsa, eso desde el punto de vista electoral, fíjate lo que te digo, está bastante amortizado ya. Salvo... Está descontado el efecto efectivamente. corruptivo. Salvo, de hecho el PP ha perdido millones de votos, y muchos de ellos, la mayoría diría yo, tienen que ver con eso precisamente, ¿no? Con la factura que le ha pasado los casos de corrupción. Yo creo que eso está amortizado, salvo que pues estas nuevas revelaciones se pudieran sustentar de alguna manera, materialmente, ¿no? Con pruebas materiales, y acabasen salpicando a alguien que esté ahora mismo en el poder. Véase Cristina Cifuentes, ¿no? Parece que no parece. Si escuchamos al fiscal general del Estado, pues la credibilidad que le daba, por ejemplo, el otro día a Granados era... Es relativa. No, era nula.
Este señor, no, al revés, pedía responsabilidades para Granados por hacer acusaciones sin pruebas. Bueno, pero yo creo que eso estaba muy influido por lo de Cristina Cifuentes, pero en el fondo lo otro apoya nítidamente las investigaciones de la AUCO y de la Fiscalía Anticorrupción. Por eso, pero me refiero a las personas que todavía quedan en el poder del PP y que pudieran verse salpicadas. Yo creo que eso al Partido Popular le haría mucho daño, por ejemplo, que salpicase un caso de corrupción de estos a Cristina Cifuentes, ¿no? Por ejemplo, alguien que esté en el poder. El resto está ya más que amortizado. Vamos a ir a publicidad, serán apenas unos minutos, enseguida volvemos al directo y tendrán oportunidad todos ustedes. Bueno, ya no discute nadie esto de que en el PP había caja B, dopaje para la candidatura, en fin, como dice el cachondo de Paco el Vengativo. Don Iván Vélez. Bueno, yo creo que efectivamente nadie lo discute, ya es una cosa que con mayor o menor detalle todo el mundo ha asumido popularmente y en gran medida está amortizado. Yo pienso que ahora ahí puede haber alguna cabeza que caiga. Yo creo que esto, lo que ocurre es que informativamente pues aflora cuando hay una especie de vacío con otros temas de otra corrupción que me preocupa más, que es la corrupción de la nación, pero no sé si de eso hablaremos. Es decir, esto es una cuestión de robo, de chorizos, de horteras en gran medida, también de horteras, hay que decirlo claramente, porque realmente muchos de los gastos pues son, a mi juicio, bastante risibles. Ahora se trata de ver hasta dónde se llega en cuanto a que caiga alguna cabeza, porque parece ser que de ahí para arriba no quieren que suba más la marea, y luego por otra parte, pues claro, Granados evidentemente está en una situación que él quiere dispersar porquería a diestro y siniestro, y va cambiando, y además es que delante de los jueces la gente se transforma, como hemos visto, pues con Granados, don Iván, toda esta gente, ¿no? Permítame señalar que hay una novedad también. Hasta ahora esto era 2007, elecciones regionales, Madrid, tal cual, no sé qué, pero es que hay una imprenta que ha sido investigada y están imputados sus directivos por cobrar de donde no debía carteles electorales de la campaña de Mariano Rajoy, 2011, generales. Son carteles y dípticos o no sé qué, folletos de propaganda, pero si quieren, ahí tienen un hilo del que estirar. Por eso digo que será oportuno o no, depende de muchos factores. Y luego habría también que ver hasta que se ha investigado a todas las empresas, porque claro, la corrupción afecta a las estructuras políticas, los partidos que luchan dopados, esa metáfora que la utiliza mucho Podemos, por cierto. Me parece interesante. Es una metáfora muy del ciclismo, pero luego también las empresas, yo que he trabajado en obra pública, pues claro, es que no es lo mismo que te acepten el soborno, aceptando ya esta corrupción implantada, que no te lo acepten, que te abran la puerta a ese chapoteo que parece ser que existe detrás de toda gran obra. O sea, que ahí también habrá que meter mano a fondo. Y ahí se mete menos porque, claro, la pelea está en el ámbito de los políticos, no de los empresarios todavía. Entonces, claro, que la corrupción va por barrios también, ¿eh? Sí, don Julio Llanaz. Fijaos en una cosa que estamos diciendo y la estamos asumiendo con una tranquilidad absoluta. Gran parte de estas causas judiciales no han terminado y no se han depurado las responsabilidades, la gran mayoría de estas grandes macrocausas, porque para investigarlas y para sacarlas, y estamos todos asumiendo que efectivamente ha habido corrupción en el Partido Popular y que efectivamente las cosas son como personas han estado diciendo que son. Es decir, estamos llegando ya a una situación que los casos... no lo fueran da igual, o sea, ya se ha implantado, aunque no lo fueran, eso es lo que voy, es decir, pero da igual. podemos tener a nivel personal la sensación de que es posible que haya habido, a nivel de campañas municipales o a nivel de campañas autonómicas, que pueda haber habido desviación de fondos o pueda haber habido corrupción, pero se ha asentado la idea de que sin que se haya terminado estos juicios, el Partido Popular se ha financiado ilegalmente. Lo hemos asumido nosotros, a la hora de tener que hablar, claro. Pero lo ha asumido también la oposición y lo ha asumido también gran parte de la ciudadanía. Esa huida de votos que ha tenido el Partido Popular y que ha terminado recalando en otras formaciones. Don Julio, permítame añadir que ha ayudado mucho lo mal que se llevan. Efectivamente. Es el grupo humano que yo conozco donde se tiene más tiña del mundo mundial. O sea, no se me ocurre. Cuando va saliendo un caso de supuesta corrupción y sale otro caso de supuesta corrupción y sale otro caso de supuesta corrupción y por parte del que se está viendo afectado tiene relato ninguno, claro. No te cuento nada, ni lo desmiento ni lo ataco. Simplemente digo, esto no ha pasado, esto pero, no es Julio, así, es y siguen saliendo pruebas. Esto parecen las peleas de la banda de Maranzano con las de no sé qué, Nueva York. Claro. O sea, entonces tenemos faltan un problema. Las ametralladoras de tambor, pero lo demás está. Pero el discurso actual es más bien no que no ha pasado, sino que a mí no me consta y si ha pasado en todo caso, que ya pasó. Y que son personas
particulares que si tuvieron responsabilidad han salido del partido, que es decir, la gestión general de esto ha sido a nivel de comunicación nefasta, hasta permitir que llegue a apuntarse a personas directas. Es que es muy difícil, ¿eh? Claro, hombre, es muy difícil gestionar la comunicación. Salir a decir, no me consta, yo de esto no sé, las personas que tenían responsabilidades están fuera del partido y yo ya no tengo nada que ver. Vamos a ver, tío. Si quieres gestionarlo bien, tienes que cambiar, hacer una estrategia completa. Pues no lo sé, si no te pasan estas cosas, pero Julio, te van apareciendo gente después que va cambiando el argumento ha vuelto y te a va ganar las elecciones. Claro, a ver, no ha ido tan mal. Es que ha sido la clave, que lo han asumido y seguimos vivos. Claro. Bueno, yo ya creo que veremos cómo van las próximas. Sí, que el cambio de análisis en la corrupción política, en este caso del PP, hay más partidos implicados, no es el único. Partidos, sindicatos, cajas de ahorros, patronales, hay de todo. Pero bueno, esto es caja B del PP. Esto yo creo que es un cambio categórico. ¿Por qué es un cambio categórico? Porque casi nunca habíamos pasado de los mayorales, de los mayordomos, de los Correa, que al fin y al cabo pues eran don nadie y con un maletín y poco más, unas facturas y unas empresas de eventos y tal, ¿no? Hemos hecho un campo categórico. 2 secretarios generales de los 2 grandes partidos del PP, que son Madrid y Valencia, que son los que han tenido la pasta de unas administraciones públicas muy importantes. Y 2 de las grandes entidades financieras de España, que eran Bankia, Bancaja y la CAM, nada menos, ¿eh? Que eso en la parte que llamamos Sareb y los 77.000 millones de Banco de España, más del 60%, o sea que hay mucha tela. Entonces ahí hemos ido a la categoría. ¿Cuál es la categoría? El secretario general, el 2, o sea, es que es el 2, Granados era el 2. Muchos años, estamos hablando de los años del poder, o sea, que era porque aunque Zapatero, el presidente este demonio que tuvimos, mandaba en el Estado, pero en las autonomías mandaba el PP, en los ayuntamientos mandaba el PP, en las diputaciones mandaba el PP, es que mandaba el PP. Era el gran poder, o sea que Mariano, aunque lleva 14 años, lleva muchos mandando, desde los 14, o sea que no es... Y su gente. Entonces, ¿por qué es un campo categórico? Porque Ricardo Costa era el secretario general de CAMS. O sea, el siguiente pone CAMS ya, o sea, CAMS es el grande, o sea, porque ese está en el euro ya. O sea, no como Zaplana, que estuvo en la pela. Este está en el euro, ¿sabes? En Valencia, donde tenían todo. Todas las capitales, Castellón, Valencia, Alicante, la Diputación de Alicante, que fíjate que esa es siempre difícil. La de Valencia, que es más difícil, porque siempre la izquierda y tiene... Ahora ya, de hecho, está en manos de la izquierda, claro. Y Castellón, que esa es más fácil, pues eso es más derecha, ¿no? Pero tenía las 3, todas. Mayoría absoluta en todas las administraciones. Mayoría absoluta en Bancaja, que era la 5ª entidad financiera del país. La CAM, la 6ª, o sea, qué tela. Y Caja Madrid, pues la 4ª, según como lo mires, más o menos. O 3ª algunas veces, sobre todo por solvencia. Entonces, y que tenía grandes administraciones, porque se han hecho enormes inversiones. ¿Qué ha pasado? Que es la categoría. Hemos llegado a casi el presidente. Esperanza, que es de la que era el 2 o 3. Granados yo creo que era el 3, yo creo que Ignacio González era el 2. Está ya cerca, es decir, que el cambio categórico es que pasamos al secretario general de los que eran, pues eso, mayordomos, serviciales, prestaciones de servicios, transportistas de eventos, transportistas de maletines. Te mando una factura, pero te mando una factura. ¿Y qué es eso de mandar una factura? ¿Pero quién ha adjudicado la obra a tal constructora de trenes de metros o de recalificación de solares? Eso es lo importante. Te mando una factura, pero ¿eso qué es eso? Pues eso, un servicial. Pero hemos cambiado la categoría al secretario general que representa al partido. Por eso, lo que dice él, claro, entras ya no solo en la corrupción ilegal, que es muy complicada, es lo que un poco discutíamos tú y yo, es que además es como los toreros, esto es muy grave, porque esto es pasta y te pillan ya la trena. Blanqueo de capitales, apropiación de dinero público, falsedad documental, documento mercantil, tengo una duda, todo es interminable. Sí. Esto, el toro te pilla directo. O sea, esto ya con banderillas y con todo. Entonces, a la enfermería. Luego ya hablaremos de los otros 2 tipos de corrupciones que hay, que son más facilitos de sortear. Este es muy complicado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ya lo siguiente queda es el presidente la presidencia del partido en cada comunidad o la dirección nacional, que está cerca de Madrid, porque está en el mismo sitio, se llama Génova 13, es el mismo sitio, Madrid y la Nacional. Cerca estaba allí, donde estaba el señor Bárcenas, que también ha empezado a cantar bastante. Es decir, no antes estaba más calladito. Entonces la aportación de pruebas puede que las tengan.
No me creo que no tengan copia estos dos de casi todo. O sea, otra cosa es que no lo den en este momento procesal, pero pueden darlo. O sea, eso, ¿por qué? Porque han tenido todo el poder. O sea, es que Ricardo era el preboste, además era hermano de sí, era la familia Kennedy de la Comunidad Valenciana, y los dos hermanos, ¿entiendes? No me cuente. Claro, y este era todo el poder orgánico. Eso que cuenta de Cristina, pues bueno, pues llevaba no sé qué de qué pueblos, pero los pueblos que adjudicaban, nah. ¿Dónde estaba el gran poder? ¿Dónde está? En el metro de Madrid, o nos olvidamos, o los hospitales, ahí donde estaba la tela. O sea, no nos engañemos. Y si te busco las cifras de esas infraestructuras, tanto sanitarias como del transporte en Madrid. Y escolares. Las M30, M40, los túneles, 7.000 millones, 9.000 millones. ¿A dónde estaba? Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha pasado de los mayordomos a los secretarios generales, que representan al partido, amigo. Es que representan al partido. Ya no son los bigotes que llevaba una bolsa, pero que no sabían ni si era suya la bolsa. Porque nada más que le veas. O sea, no era la representación. Por eso, y termino, es muy importante desde el punto de vista político la segunda que tiene, que si un partido está financiado con dinero distinto dopaje del legal, no es que sea dopaje, es que entra en competencia ilegal con los demás, porque eso lo puede hacer cualquiera. También lo pueden financiar, ¿cómo se dice?, estados extranjeros. Claro. Es que eso hay que vigilarlo mucho, porque entonces van, o sea, grupos independentistas que van contra el propio Estado. Es decir, que si dejamos que entre dinero B, el dinero B nunca se sabe qué es, porque los billetes de 500 tienen números, mafias, pero no saben su origen. Entonces, eso del dopaje, y termino, que lo empezaba todo el mundo, es tremendo desde el punto de vista de la falta de democracia en la política. Es decir, financiamos con dinero que no es legal. En este caso, es de robo al Estado encima. Abogado Vaquero, explíqueme usted, para que lo podamos entender todos, ¿por qué eligen este momento procesal? ¿Por qué habla Ricardo Costa ahora? ¿Por qué habla Granados ahora? ¿Por qué no lo han hecho antes? ¿Por qué se supone detrás hay una negociación con Fiscalía? Se supone que esto que es la exposición pública, la declaración pública en el último acto de este gran evento judicial, pues lleva un trabajo que no conocemos, más o menos sordo. Bueno, realmente es uno de los actos, porque precisamente hay un punto clave que ha comentado el compañero y es la dilación, o sea, lo que se dilatan estos procesos. Es decir, sin ir más lejos, el cliente al que representa el socio del despacho, don Miguel Durán, que es Pablo Crespo, pues lleva más de 5 años en prisión, 4 años pasó en prisión preventiva y ahora, sin ser la sentencia firme por la que le han condenado el caso Fitur, también está en prisión a espera de que se resuelvan los recursos, lo cual nos parece muy injusto. Y uno de los grandes problemas que hay es el tema de la dilación. Este proceso se ha dividido en innumerables piezas, pudiéndose haber hecho, a nuestro entender, pues en muchos menos juicios. ¿Eso qué significa? Que estas personas se tienen que ver pues hasta el infinito sometidos a una infinidad de juicios en las que, por cierto, también les imputan los mismos delitos, porque, por ejemplo, se le imputa asociación ilícita de una pieza, se le condena, estamos a la espera de los recursos que esperamos que prosperen nuestras alegaciones. Ahora se los vuelve a juzgar también por lo mismo, por asociación ilícita, y así podríamos llevar hasta el infinito. Y otra de las claves que ha dicho el compañero es el tema de qué políticos eran los que decían a esos empresarios que pagaban las facturas, porque lo que ahora se está juzgando es que para pagar actos de campaña del PP valenciano, lo que se hacía era que se emitía por parte de una empresa que se llamaba Orange Market una factura sin concepto, y esa factura, que no tenía un concepto real, sin concepto, no tenía un concepto real, no era por unos servicios prestados efectivamente, eran ficticios, la pagaban pues todas estas empresas afines al Partido Popular de Valencia. Entonces, estas empresas... O sea, trasladaban gastos del partido a empresas afines, claro, y ahí que los pague otro, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Como la ley de financiación de partidos políticos no permitía este tipo de donaciones hasta ese límite, pues para no cumplir esta sortear esta ley, pues lo que se hacía era esta operativa. Entonces, claro, a estas personas ahora mismo están llegando a pactos con la Fiscalía. Entonces, en estos pactos con la Fiscalía, lo que está ocurriendo es que estas personas han reconocido que han pagado esas facturas sin concepto para financiar al PP valenciano. Eso lo han reconocido los empresarios. Muy bien. Y ya simplemente por aceptar eso se les están otorgando beneficios penológicos. Pero claro, la verdadera pregunta es, ¿qué político
¿Quién? Fue Camps, fue Costa, fue alguno de los otros políticos, o sea, implicados. ¿Qué político le dijo a este empresario que pagase esa factura? Eso lo desconocemos, tampoco se ha tirado del hilo por la Fiscalía, lo que nos parece muy, muy injusto. Y a la pregunta que me hacías, ¿por qué ahora? Pues bueno, esto ya no deja de ser una mera especulación, pero lo cierto es que ha salido en prensa que incluso el propio Baltasar Garzón podría estar detrás o colaborando con la defensa de ciertos imputados. Luego iremos a ese asunto específicamente porque requiere un capítulo del programa de hoy. Iván, ¿tú querías decir algo? No, yo quería también, Julio, comentar un poco lo que ha dicho Balbás, porque creo que al final hemos engranado en esta clasificación de corruptelas. Yo he hablado de que, por supuesto, los partidos, si unos se dopan y otros no, utilizando esta terminología, compiten en diferencia de posibilidades, ¿no? En desigualdad. Las empresas también, aquellas que se les deja o no, o aquellas que pueden o no. Y eso sería una corrupción ilícita en el sentido de que es demostrable y trazable, si se quiere, hasta el dinero de las facturas se aparecen y es condenable. Pero es que hay otras corrupciones, como tú has indicado, una de ellas es financiaciones externas, de partidos que todos sabemos a los que nos referimos, y luego ya la que yo, para Julio, que me miraba así hace un rato, la corrupción delictiva entiendo que es aquella que va a segmentar los derechos, va en contra de la igualdad entre los ciudadanos. ¿Por qué? Porque también rompe las posibilidades de movilidad laboral y comercial y económica de los propios ciudadanos de la nación. Julio, y eso se hace con leyes, ¿eh? Pero si vamos a la definición de lo que... No, pero eso corrompe a la nación, Julio. Pero vamos a ver, si vamos a la definición de lo que es la corrupción, es utilizar tretas, utilizar mecanismos que no son legales para sacar provecho de unas situaciones, es decir, hacer todo aquello que la legislación no te permite o te encorseta, salirte de ello para hacer otras cosas. Por lo tanto, la corrupción, en principio, sería siempre ilegal. Pero esta que yo también... En todo momento. Un segundo, Julio. Otra cosa es que haya legislación que genere situaciones injustas, ¿vale? Pero la corrupción a priori siempre es ilegal. Y luego hay una cuestión sobre la derivación de las responsabilidades que me parece muy importante. Es decir, aquí hemos llegado a plantearnos la situación de que efectivamente hay un grupo de empresas que hacía un tema de facturas con unas personas que habían en la parte de abajo, pero si no hay alguien que diseña ese plan para poder ejecutarlo, alguien con responsabilidad y alguien con conocimiento, esto no se genera por generación espontánea. No de repente aparecen unas empresas y se plantean y dicen, mira, yo lo que voy a hacer va a ser donarte y tal. No es al revés. Es decir, hay una estructura desde arriba, hay unos nombres concretos que en la mayoría de las ocasiones son estas personas que ahora están cambiando la historia y el relato tal y como lo estaban contando. Bueno, yo es que creo que dentro del convencimiento este que hablamos, más allá de las pruebas judiciales, yo creo que el convencimiento general, ahondando en esto último que tú dices, es que obviamente venía de las cúpulas de los partidos, ¿no? Y yo creo que eso lo tiene asumido también la opinión pública. Claro. O sea, Camps, ¿cómo no iba a saber cómo se financiaba su partido en Valencia? Es que parece un disparate pensar lo contrario. Es que me acuerdo de la X del GAL, ¿no? ¿Quién era la X del GAL? Pues obviamente, ¿quién va a ser la X del GAL? Otra cosa es que judicialmente luego se pueda probar quién es la X del GAL, ¿no? Pero claro, está clarísimo. Y claro, desde el punto de vista yo creo que a lo que a la gente le puede interesar realmente es, efectivamente, hasta dónde abarcan las responsabilidades presentes. Porque es que el pasado es verdad que es pasado. Y a mí, sinceramente, que se pueda condenar o no a Esperanza Aguirre o a Camps, no te voy a decir que me da igual. Me da igual, pero desde el punto de vista de la actualidad, pues casi que me da igual. O sea, yo lo que quiero saber es si Mariano Rajoy tiene alguna responsabilidad penal al respecto, si Cristina Cifuentes la puede tener o no. Eso es lo verdaderamente interesante. Yo creo que es lo que le puede interesar al votante de hoy día. Hay un hecho, porque hay una cosa que son las responsabilidades políticas y otra las penales. Hay un hecho muy importante para los ciudadanos, que es que nos pidan perdón los que han hecho esto. Bueno, lo ha hecho Ricardo Costa, que esa es una de las grandes novedades en todo este asunto. ¿Tú crees que eso es muy importante, que nos pidan perdón? Yo creo que sí. Yo creo en todo caso yo, que por ejemplo, no he oído nunca a Esperanza Aguirre pedir perdón por haber cogido a estos dos que tengo yo aquí detrás de mano derecha y de mano izquierda. Hasta ha llorado en público, sí, ¿no? ha llorado por Nacho. Sí, pero ha llorado por Nacho. Pidió perdón por haberse equivocado en haber elegido a algunos, el caso de Granados, pero no pidió perdón por haber protegido, amparado y beneficiado de financiación que le llevaba, por ejemplo, a través de Fundescam. Les quiero contar, ¿ustedes se creen que en agosto, cuando estaba la cresta de la ola, el gran empresario Gerardo Díaz Ferrán, que había sido el líder de CEIM y luego de la COE y empresario afín de esa especie de cohorte que había de empresarial en torno a Esperanza Aguirre, va a venir el 11 de agosto a hacer una entrega del máximo legal
a Fundescam el año de las elecciones en el que Esperanza Aguirre consigue el triunfo electoral en Madrid y que va a volver 2 días después, el 13 de agosto, a hacer otra vez la entrega máximo legal a la misma fundación sin ánimo de lucro, Fundescam, que mira quién resulta que preside quien la preside, no la presido yo, la preside quien la preside. Si eso ha pasado, yo creo que también es absolutamente obvio que estaba en conocimiento pleno. Alguien debió llamar a Gerardo Díaz Ferrán, que es en verano, él en agosto, suele andar de junio hasta septiembre con el yate. Yate pues en Capri, aquí y allá. Pero mira tú por dónde ese año resulta que estaba solícito con el calor que hacía en Madrid, todavía me acuerdo, para ir en pleno mes de agosto a hacer una contribución a Fundescam. Qué raro. Por cierto... Pero una cuestión, si me permites, ¿no? ¿Cómo no? A mí lo que me interesa dilucidar es de los políticos que tenemos ahora mismo ejerciendo el cargo, quién está pringado o quién no. A mí me interesa todo. A mí me interesa, pero a mí sobre todo eso. A mí me interesa porque te voy a decir todo. una cosa, Porque... y hasta qué punto los actuales, si no están pringados, que ese es otro debate interesante, heredan la responsabilidad de lo anterior, ¿no? Es que, del partido. La marca del partido está manchada hasta el fin de los tiempos. Es decir, Pedro Sánchez sigue siendo hoy heredero de Filesa. Obviamente no. ¿Dónde se corta esa responsabilidad? Mira, yo no soy quien y yo bautiza... creo, ahí siempre defiendo que eso es en las urnas. Benjamín, yo no soy quien bautiza esto. Los votantes los que tienen que juzgar eso, ¿no? ¿Quién lo juzga si no? ¿Puedo? No soy yo el que bautiza esto como la Filesa del PP, sino alguien que es del PP y que tuvo responsabilidad en el PP. Ni soy yo el que contagia de esto Fundescam, que es una fundación sin ánimo de lucro, o Arpegio, o el canal de Isabel II, o la Agencia de Informática Regional, la ICM, que los han dejado que apestan. Fíjate si apestan, que Cristina Cifuentes llega y de un plumazo dice: Arpegio, que lo disuelvan. Los trabajadores que vayan a otro sitio y que cierren y vendan las sedes de esto, porque esto huele a corrupción que apesta. La relación con empresas, oiga, Indra, oiga, Cofeli, que es una multinacional francesa, Suez, oiga, OHL, imputado Villarmir en esta causa, y el yerno también. Se llama Javier López Madrid. Bueno, Gerardo Díaz Ferrán, Arturo Fernández. Bueno, toda esta corte de grandes amigos de Esperanza durante los años del gobierno de Esperanza. Ni Nacho, ni Granados, ni Cifuentes, ni Cospedal. Aquí el eje, el pivote de esta historia es Esperanza Aguirre. Claro. Luego lo heredan otros, pero vamos. Y luego los que hemos estado cerca del poder político y hemos conocido mucho tiempo pues, a secretarios generales de partidos, presidentes de gobierno, ministros, secretarios de Estado, consejeros, siempre mandan ellos. Pero vamos, ¿a qué niveles? O sea, es decir, que el virus político es mandar, tener el poder. Si no tenemos el poder, no nos interesa. Así que si no mandamos, los políticos salimos corriendo. O sea, siempre quieren mandar. O sea, y olvídate que no estén hasta la última de las grandes cosas. ¿Cómo yo me voy a creer que de un gran contrato de Adif el ministro no se entera? ¿Pero qué me cuentas? Aunque sea un tunelcillo de 200 millones, se enteran de todo. Entonces ya dilucidarán quién factura y quién emite, si es hora market o market orange. Incluso, además, como los socialistas hacen que el AVE pare donde le interesa al ministro. Donde tenga que parar, pero... Y hacen una urbanización sino todo su séquito. Es decir, que no podemos considerar tan tontos que tampoco sepan quién mandaba en Bankia, en Can o en Bancaja, que estamos hablando de depósitos superiores a 50.000 millones de euros. Pero tú sabes lo que manejaba eso en poder, que te doy un préstamo o no, aunque sea a una cooperativa de viviendas. ¿Tú sabes qué poder era eso? Enorme. Ya no te digo créditos corporativos para adquisiciones del equity de control de una empresa cotizada o no. O sea, eso era un poder tremendo. ¿Y quién mandaba? Los grandes políticos, los presidentes de las autonomías, José Luis, de donde quieras. Pero siguen en el poder, porque para mí la clave es esa. Siguen en el poder. Puede empezar por Andalucía, por Cataluña, por Madrid o por Valencia, que entre esas cuatro son casi el 70% del PIB de España. O sea, que es que el ajedrez es muy pequeño. Son cuatro. A ver, ¿sabes? Entonces, sácame de la ignorancia ingenua. O sea que yo soy generoso con el doping electoral de un determinado político y a lo mejor Bankia me cubre en créditos a Viajes Marsans. A quien sea. A quien sea. Eso es otra más. O te hago una próloga de la autopista del Mediterráneo, de la que va a Zaragoza, de la que vuelve de Barcelona, de la que va a Tarragona, que eran autopistas
amortizadas. Eran amortizadas. Hay otra metodología. Hay otra metodología muy clásica de las obras. Espera, es que no estoy. Se aplazó la concesión. Entonces vamos a ver, ¿qué se produce? Una vulneración de derechos de los ciudadanos, que lo decías tú, una vulneración tremenda. Porque continua. Ya no solo democráticos y electorales, que yo estoy de acuerdo que son democráticos y electorales. ¿Por qué? Porque, claro, si vas con mucho dinero, compras periodistas, compras medios de comunicación. No es que compres medios de comunicación, es que los tienes, es que son tuyos. Es que tomar el 5% de un medio de comunicación de estos vale 3 duros. O sea, es que es así. Puedes marcar la línea editorial. Marcas todas las líneas. Hombre, es que hoy, y desde hace mucho tiempo, y ya desde hace... No se compran periodistas, se compran periódicos. Se grupos compran, editoriales. Los medios de comunicación. Eso o sí. se tiene el control, o se refinancian grandes medios de comunicación. Eso sí, entonces, espera. ¿Esto qué afecta al ciudadano? Que es lo importante. A su trabajo, afecta a su competitividad, afecta a que no se pueden movilizar bien porque hay costes que se meten inducidos por concesiones. Si la información es falsa, las decisiones están equivocadas. Y entonces, claro, dice, ¿por qué España tiene un 16% de paro cuando debería tener un 10 o un 12%? Porque hay esas ineficiencias generadas por gente que se ha llevado la pasta. Y como tú muy bien decías, que lo decías muy bien, a mí no es la responsabilidad política pues, de los que están retirados, que nunca volverán, es como Quebec, en Canadá, nunca volverán, porque las empresas nunca vuelven, eso ya nunca volverá. Entonces eso, bueno, pues si me importa a mí que tengan sus responsabilidades penales, sus condenas, me interesará poco el día hasta que salga. ¿Qué me interesa? Hombre, es lo único que podemos hacer. Nosotros tenemos una policía y una UCO y unos servicios de inteligencia que colaboran con el MI5 y el MI6 inglés y con la inteligencia francesa, que saben dónde está la pasta. Que se sabe dónde está. A ver, la pasta Vélez, que nos han robado, y te termino, será por lo menos el 10% de nuestra deuda. Entonces, es que ahora es solamente 1.140.000 millones de euros. Entonces que no quedan más cifras. Entonces, devolver la pasta, sí, porque era pasta que era del Estado y pueden reducir de eso que llaman deuda ilegítima, que es legítima. Toda esa deuda es legítima, pero devolver al Estado español por lo menos una parte para que sirva de modelo y de escarmiento para los demás. No por venganza, que no me interesa nada, sino porque tengamos menos deuda. Iván. Pues para que veas que hay una corrupción no delictiva, que son las consecuencias de la delictiva. Y luego lo que acabas de exponer... Claro, pero y es más gorda. Claro, por eso he dicho yo que es la que... Por eso te he dicho desde el principio que esa era la más grave. Y aquí el problema es la connivencia de muchos grupos de poder, que además si tiras del hilo te vas a 100 años atrás. Vale. No vamos a volver a 100 años atrás. Grupos financieros, a grupos ustedes les mola regionales, mucho periódicos... volverse a los cerros de Úbeda. Sí, por vamos supuesto. a otra cosa. Vamos a la respuesta de Cifuentes. Cifuentes, cuando dice eso de... le echa 10 o 11 adjetivos a la actitud de Granados y anuncia que se va a querellar, va a presentar una querella criminal, dice ella. Creo además, a tenor de sus declaraciones, que en mi caso, además, bueno, pues debe de haber alguna especie de venganza por algo, que yo no sé exactamente bien el qué, porque la verdad es que no se puede ser más mentiroso, más mezquino, más miserable que el señor Granados, aparte, lógicamente, de las múltiples cuestiones que él tiene pendientes con la justicia, a la que se añade la querella criminal que le voy a poner. Bueno, esa es la respuesta de Cristina Cifuentes. El juez decidió no imputarla, el jueza decidió no imputar a casi nadie de los que Granados exhibió en el tendedero de la ropa sucia. Veremos a ver qué pasa, aunque es verdad que le ha creado un problema político porque ahí estaba Ignacio Aguado, esperando y denunciando que llevaba 30 años decidiéndolo todo, Cristina Cifuentes en el PP, y como frotándose las manos a ver si era posible deponerla por esta circunstancia de una posible imputación que parece que no se va a dar en este drama de la Operación Púnica. Nos vamos a ir a publicidad, serán apenas unos minutitos y luego continuamos, cómo no. Bueno, tengo algunos ejemplos de lo que fue la historia reciente de este caso Púnica, que se llama así por el apellido Granados, que es un árbol que se llama Púnica no sé qué y tal, ya saben ustedes. Esta originalidad que tienen los agentes de la UCO para ponerle nombres como el cursi que le puso en alemán Correa, Gürtel, al caso Gürtel. Bueno, estas cosas de erudición de alguna gente, de algún benemérito, y que luego, mira, hacen fama, pero luego por esto no se cobran derechos de autor. Tendría que estar la SGAE pendiente de favorecer el pecunio de algunos guardias civiles que poco dinero cobran por la vía de Zoido. Bien, a lo que vamos.
declaraciones históricas. Escuchen en lo que estuvo 7 años, no, 7 no, 4, solo 4, Granados. Yo no voy a tirar de la manta, lo niega todo y vamos, más santo varón que nadie. Vamos a escucharle. Si yo considero que soy inocente, yo le afirmo taxativamente que soy inocente. Pero estoy seguro que muchos de ellos saben que yo jamás he metido la mano en la caja. En los años que he sido miembro de ese gobierno, ni he cometido, ni he amparado, ni he conocido ningún hecho de corrupción en la Comunidad de Madrid. Abandonen ustedes cualquier tentación de conseguir tapar la realidad de los años de gobierno de la señora Aguirre, que son 12 hospitales públicos, más de 100 kilómetros de metro, colegios bilingües, centros de salud, en fin, y todo eso bajando impuestos. Y lamentablemente, puesto que en España no existe la presunción de inocencia, pues a partir de ahora pues empieza ese calvario lógico, buenas tardes, lógico, para explicar punto por punto todo el asunto de una cosa que se ha llamado la trama púnica, que yo la verdad es que después de leer muchas partes del sumario, las que todavía, las que no están todavía en secreto, pero después de leer todo eso yo no sé si existe, creo que no, pero desde luego si existe, ni formo parte de esa trama, ni desde luego soy ni mucho menos el cabecilla. Pues estos dos que están aquí detrás le han supuesto un roto importante al Partido Popular en Madrid, una avería muy considerable que no se puede zanjar como en su día hizo Esperanza Aguirre. ¿Recuerdan lo que decían de estos dos? Lo que decía la lideresa madrileña del PP. El sentimiento de profunda vergüenza que tengo a la hora de presentarme ante los ciudadanos. No puedo ni quiero eludir la responsabilidad que me corresponde en los nombramientos del señor Granados para cargos de alta responsabilidad y por eso quiero pedir perdón a los madrileños por ese error. De la misma forma que quiero pedir perdón a los militantes. Le pedí explicaciones y me las dio en privado de manera exhaustiva. Y ahora me siento engañada y traicionada. No vigilé más. Pues a mí no me vale. No me vale porque estas son las personas, Nacho, sobre todo al que ella defiende muchísimo, pero los hechos se quedan fuera y ahora ya está retirada de la política y por lo tanto, desde algún punto de vista de muchos, se acabó la fiesta con Esperanza Aguirre y desde otros, pues no, queremos que cada uno apechugue con sus responsabilidades, todos se vayan o se queden. Por cierto, antes les hablé de la polémica entre el líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, y la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes. Vean lo que sucedía, el rifirrafe en la Asamblea madrileña, en la que parecen más interesados todos en reprocharse actitudes que en resolver cosas positivas para los ciudadanos de Madrid. Es lamentable, cada vez que hay un pleno en la Asamblea de Madrid, que no es mucho, trabajar, lo que se dice trabajar poquito, pero cada vez que hay uno es y tú más, y yo tú, y tomatazo y date que te pego. Y la verdad es que es un poco deprimente el espectáculo. Y ya si son los coaliados, Ciudadanos y el PP, pues todavía produce mayor tristeza. Escuchen. Usted está consiguiendo agotar la paciencia a los madrileños en un tiempo récord y también está agotando la nuestra, porque la veo sinceramente más preocupada de sobrevivir políticamente que de gobernar. Cómo gestione su paciencia, indudablemente es cosa suya. Yo les pido que abandonen las ocurrencias, que sean más rigurosos, que nos dejen trabajar como estamos haciendo en la mejora de cercanías, que es lo que de verdad necesitan los madrileños. Bueno, y por dejar por un ratito el asunto de la púnica en Madrid, adentrarnos en el de Valencia, en el caso Gürtel-Valencia, que también se dirime en Madrid, en la Audiencia Nacional, pero bueno, para dejarlo tengo que señalar algo que me produce un gran impacto. Hay un imputado en esta causa que se llama Alejandro de Pedro. Es el que limpiaba el pasado de algunos políticos en las redes sociales, en Internet, en las redes sociales. Él tenía un conocimiento de cómo hacer todo eso y lo ofrecía pues, a la alcaldesa de Cartagena o al no sé quién de no sé dónde y le pagaban, a veces con dinero público, para hacer ese trabajo de gestión de un político que no tiene por qué pagar el dinero público, que se lo pague él si quiere sostenerlo. Bueno, pues lo último que se sabe de este Alejandro de Pedro, el limpiapasado, como el
abrillantador del pasado de la gente, ¿no? Quita, brilla y da esplendor. Pero bueno, que este había cobrado del CNI 82.000 euros. Espero que la gestora del CNI nos explique a cuento de qué servicios, porque claro, yo tengo perfecto derecho a pensar que cobró esto para no revelar según qué cosas. ¿Eh? Estamos en el escenario en el que estamos. ¿Se exige transparencia? Sí, pues para todos. ¿Qué os parece? Mejor, ¿no? Pues eso, si estaremos mejor, no vale la pena discutirlo. Estamos todos de acuerdo en que más transparencia, mejor para todos. En fin, vamos con Valencia. En Valencia ha sucedido algo muy parecido a lo de Madrid. Ha habido un giro copernicano por un cambio declarativo del que fue secretario general del PP muchos años en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa. Ricardo Costa hasta ahora decía, vete a saber tú qué, que bueno, qué tal, que ya veremos, y de repente un buen día se levanta y dice, sí, el PP se financiaba con dinero negro. Oh, amigo, pues eso ya es diferente. Y ya se han frotado las manos en la Audiencia Nacional, donde está en los últimos compases esto del caso... no, en la Audiencia Nacional no, está en el Supremo, ¿no? Lo del caso Gürtel, ¿no? Bueno, el recurso respecto de la sentencia que se dictó en su día por el TSJ de Valencia de la pieza Fitur está en el Supremo. La pieza de la primera época también está en el Supremo. Y ahora está juzgando esta pieza de financiación ilegal. Vamos con el total de Ricardo Costa, en el que él reconoce que el Partido Popular se financiaba con dinero negro. El Partido Popular, en este caso, el de Valencia. Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro en los actos de la campaña electoral del 2007. En aquel momento, Luis Bárcenas trasladó la petición del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, en este caso la que me hace el vicepresidente Víctor Campos, inducida o que él me plantea que se la ha dicho el presidente Camps, y Luis Bárcenas, y creo recordar textualmente las frases, me dijo: eso es una práctica prohibida. Yo quiero decirle que las decisiones más importantes en esa campaña las tomaba el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, el señor Camps. Bueno, primero decir que en el terreno humano personal yo no le he visto nunca tan reflexivo y tan mirando hacia abajo a uno que iba pues erguido y chuleta como pocos por la vida, ¿no? Bueno, debe ser que el palo de todo esto va aplacando a la gente, la va dejando tal. ¿Por qué hay un giro copernicano detrás de la declaración del que fuera secretario general del PP en Valencia? Pues porque directamente señala hacia arriba, señala a dos personas, al presidente, a Francisco Camps, y a Víctor Campos, a los dos. ¿Y por qué hace eso Costa? Pues hombre, los que saben de todo este asunto de la trama Gürtel y tal, vienen a decir con toda firmeza que el señor Ricardo Costa se siente traicionado por su partido, el Partido Popular de Valencia. ¿Y por qué? Pues porque le atribuyeron a lo largo de esta instrucción sumarial responsabilidades y, por lo tanto, delitos, si es que se demuestra esto de la financiación irregular, que él dice que no tenía. Él dice que era secretario general, pero que no decidía esa financiación irregular, y ahí es donde chuta hacia arriba. Ya veremos en qué queda esta historia. Situación en la que nos encontramos, abogado, aquí me tiene que ayudar usted de todas. Álvaro Pérez, el llamado El Bigotes, y Francisco Correa han admitido que hacían pagos por cuenta del Partido Popular. Eso ya es entrar en materia, digamos, filodelictiva. No sé si su defendido, Pablo Crespo, también ha hecho lo propio. Bueno, a ver, el defendido por el señor Durán realmente, Pablo Crespo, lo que ha dicho, lo que ha manifestado en sede judicial es que, vamos a ver, la empresa Orange Market empieza a efectuar unos trabajos para el PP de Valencia. Entonces, esos trabajos no se le pagan. Entonces Álvaro Pérez se pone en contacto con el señor Crespo y le dice, mira, que no me pagan estos trabajos. Entonces el señor Crespo se traslada a Valencia y allí se le manifiesta que esos trabajos los tiene que cobrar o en B o a través de facturas ficticias elaboradas por Orange Market que se le abonarán por otras empresas. Entonces, claro, hay que ver hasta qué punto tiene una persona responsabilidad cuando se le dicen
o no le pago o le pago de esta manera. En este caso, la gente de Gürtel reclama para sí eso del estado de necesidad. Si no hago lo que ellos me dicen, no cobro. Esto es un poco lo que usted plantea. Es lo que se está planteando por nuestra defensa, porque entendemos que lo ideal, evidentemente, es coger, a lo mejor, y hacer otro tipo hacer otra cosa, pero realmente hay que verse en la tesitura en la de que una empresa hace muchos trabajos, no los cobra y le dicen o los cobras así o no los cobras. Habría que verse en esa tesitura. Ya. Bueno, y la tendrá en cuenta la justicia si es que la aprueban. En cualquier caso, eso explica esta declaración de Álvaro Pérez, el llamado El Bigotes, que dice, oiga, de mi relación con el PP no he sacado más que males. Escúchenle. ¿En alguna ocasión percibió cualquier retribución del Partido Popular? Yo del Partido Popular, disgustos. Curraba de día y de noche. Me he dejado mi vida trabajando para el Partido Popular los años que he trabajado para el señor Correa. He trabajado como un condenado y he trabajado muy bien, con éxito absoluto, porque éramos los mejores trabajando. Yo, además, era muy bueno. Bueno, entonces, en este procedimiento, abogado, acláreme una cosa. Además de las empresas de Gürtel, Honest Market, etcétera, etcétera, ¿hay otras empresas que están siendo investigadas en ese procedimiento por haber financiado irregularmente al PP? Las empresas a las que nos referimos son lo que estaba comentando antes. Son empresas que principalmente son constructoras, que, pues bueno, lo que hacían es lo que venía comentando. Es decir, a estas personas, alguien, no se sabe quién, porque nadie se lo ha preguntado, les decía, pague esta factura a esta empresa, y de esa manera financiaban estos actos de campaña del PP. Entonces, evidentemente, todas estas empresas ahora han llegado a pactos con la Fiscalía en las circunstancias que comentábamos anteriormente, pues que no se les ha exigido señalar con el dedo a aquellos políticos que les habrían ordenado esto, lo cual, pues, en fin, nos parece pues injusto con respecto a otros imputados. Bueno, y en esas llegó Luis Bárcenas, citado en este caso como testigo, para ver si apuntalaba la versión de Ricardo Costa, cosa que hizo, y que yo creo que merece la pena que escuchemos a Bárcenas cuando dice que ya advirtió al Partido Popular de Valencia que había cosas que tenían rigurosamente prohibidos. Lo dice ante la Audiencia Nacional. Estaba absolutamente prohibido. Le dijo que él hablaría con Valencia de ese tema, que se ocupaba él del tema. ¿Y no se informaba en ningún caso al secretario general? No, el tesorero nacional tenía una autonomía plena para tomar decisiones. Bueno, muy bien, esto es lo declarado por Luis Bárcenas, pero sobre todo lo llamativo, lo escandaloso de lo que el que fuera gerente del Partido Popular tantos años dijo ante la Audiencia Nacional es que, oiga, yo hacía viajes con empresarios que iban a pagar allí, iban con el dinero cash, nunca más de 100.000 euros, explicaba. Hacía viajes, me iba en avión por la mañana, volvíamos por la tarde, íbamos allí y le dejábamos la saca al que venía a recogerla y, bueno, lo que no dijo es que el que da, da por algo, nadie da por nada. El que da, no explico quién era, pero habría que ser más explícitos en esa, saber un poco, poder cotejar, como hicimos con el caso del Palau de la Música, la relación entre la dádiva y la entrega, el do des que decían los romanos. Aquí nadie da nada por nada. Ahora, pues saber que esto supuso la obra tal o la licitación de tal o el contrato de cual, ¿cuál es el favor que los políticos hicieron a los dantes? Eso es fundamental. Y para eso, algo que no suele hacer bien la justicia en España es obtener lo que en Estados Unidos se llama el testigo de cargo o el testigo protegido. Venga usted, confiésemelo todo, usted no va a tener repercusión, lo llevamos a Ohio y lo ponemos en una comunidad Amish a ganarse la vida y si es necesario le ponemos la vida fácil desde el punto de vista del dinero. Esto en España no se hace y los asuntos van un poco cojos al día del juicio. Vamos a escuchar a Bárcenas y enseguida os doy palabra. Bárcenas reconociendo los viajes en avión Madrid-Valencia para entregar el dinero y no más. Si yo no recuerdo mal, porque algún comentario hubo en ese sentido, yo creo que la información que nosotros tuvimos en su momento es que Orange Market era una sociedad que había constituido el señor Pérez precisamente porque se había dejado de trabajar con el grupo del señor Correa a nivel nacional y que era una estructura creada por el señor Pérez. ¿Y usted en esa cena le dicen que van a contratar?
el contrato de Mariano, el congreso de Mariano Rajoy, ¿eh? No, es que parece que es el congreso del señor Camps, porque como todo lo hacía tan espectacular. No. El congreso del señor Mariano Rajoy le dicen a usted que van a contratar con las empresas de Álvaro Pérez y del señor Correa. Y ustedes no dijeron absolutamente nada cuando tenían una instrucción que decía que no debían contratar con ellos. De Álvaro Pérez exclusivamente. Del señor Correa no teníamos conocimiento de que Orange Market era del señor Correa. Bueno, implícitamente está reconociendo el señor que hacía de tesorero en el Partido Popular que había gastos del Congreso Nacional, el Congreso a la Búlgara, el célebre Congreso que entronizó a Mariano Rajoy en el poder del PP, pues que ya sabían que los pagaba Camps con dinero inconfesable, pero que les venía bien y lo consintieron, o bien, como prefieran ustedes, lo toleraron, ¿no? En fin, Benjamín, tú habías pedido... Yo quería hablar sobre los pactos de la Fiscalía, ¿no? Antes apuntaba el abogado, ¿no?, a cómo parece ser que ha habido pactos con empresarios, ¿no?, en los que no se les exigía que llegasen al fondo de la cuestión, sino que se les... O por lo menos, ¿no? Más o menos es lo que ha dado usted a entender, ¿no? Que se les... Bueno, basta con que me confieses hasta aquí, ¿no? No, bueno, que el pacto al que han llegado ha sido ese, sin ir más allá. Entonces, claro, esto es preocupante en todos los sentidos, ¿no? Porque, claro, hay que tener en cuenta que un fiscal lleva, ¿cuántos años trabajando? ¿5 años en un caso? En el caso Gürtel Valencia, 7. En el caso en el que plantea una hipótesis y tiene que demostrarla, ¿no? Tiene que demostrarla a toda costa. Tiene que demostrar su hipótesis a toda costa. Entonces, claro, ofrecer un pacto a un imputado por un testimonio, porque si es a cambio de unas pruebas materiales, entonces nada que objetar, pero a cambio de un testimonio, para que diga lo que el fiscal quiere que diga, ¿no?, porque le interesa defender su hipótesis, me parece absolutamente peligroso, porque cuando yo sé que me van a caer 10 años, haga lo que haga, si el fiscal me dice, no, pero si dices esto, o implicas a este, o no pasas de aquí, no digo en qué sentido, ¿eh? Entiéndame, a lo mejor esta es la primera derivada. La primera derivada es que yo enseñe un poco la patita y a ver si viene el señor fiscal y me ofrece algo jugoso a cambio de que le entregue los papeles. Bueno, no sé, yo veo lo que se ha publicado en prensa es que hay pactos ya o hablado con el fiscal, ¿no? Sí, pero bueno, de estos testigos están cambiando tanto su declaración. Entonces, claro, me preocupa, ¿no? Me preocupa porque, claro, ¿hasta qué punto, si es solo diga por su testimonio? No, es que Camps lo sabía todo ya, pero susténtemelo. Yo no le puedo a usted rebajar la pena, creo yo, porque es que si no me parece casi inmoral. Yo a usted le rebajo la pena porque diga que Camps lo sabía todo, o porque no lo sabía todo. Benjamín, pero es muy común en la justicia española. Pero todos los que trabajan en ella dicen que esto es lo corriente. Pero claro, eso para mi forma de ver es hasta con Messi, porque se monta una verdad judicial que a lo mejor no tenga que ver con la realidad. Normalmente esas declaraciones vienen soportadas por pruebas materiales. Es muy complicado que solamente por una declaración se condene a una persona. Y en el caso de Ricardo Costa, dice, no, esto era el señor Camps el que lo decidía todo. ¿Dónde está esa prueba? Porque, claro, el señor Camps, que sepamos, nadie le va a imputar de nada. De momento, ni parece que vaya a haber. Precisamente por lo que tú dices, porque solamente por acusar con el dedo no van a imputar ni a condenar pero parece que Ricardo Costa, a lo mejor, de este cambio suyo de posición va a sacar una ventaja, ¿no?, penal. Entonces no entiendo nada. A día de hoy se desconoce si Ricardo Costa ha llegado a pactos con la Fiscalía o no. A día de hoy se desconoce. Se desconoce, pero tiene toda la pinta, ¿no? Lo iremos viendo. Balbás. Bueno, esto es lo que los economistas llamamos el pasivo. Es decir, aquí había unas deudas que ya reconoce Bárcenas, que eran unas que se terminaban en unas sacas de dinero que se transportaban en avión o en coche de no más de 100.000 euros para no entrar en blanqueos ilegales y retención de ese dinero por parte de la policía si tuviera conocimiento. Esto nos lo podemos creer no es legal, o ser un poco más imaginativos. No, Bárcenas tiene obligación, es testigo, tiene obligación de decir verdad. Peligroso mentir, ¿y para qué? Porque si le pillan, ¿me entiendes? Dice que había transporte de sacas, nos lo creemos todos, eso seguro. Ahora, que este señor lo reconozca, es gordo. Esto yo lo llamo, los economistas lo llamamos, el pasivo. Pero ¿dónde está el activo? La pista del activo la dice muy bien Granados, cuando dice unidades de medida, 100 kilómetros de metro, 12 hospitales públicos. Ahí es donde están las cuantías, son unidades de medida. Y te añade una tercera, préstamos de Bankia, Can y Bancaja. Esos son los grandes activos. ¿Quién decide esos activos? ¿Estos elementos? Vamos, Correa, ¿qué dices? Es un transportista, tío. O sea, eso no es, vamos, nada. O sea, hacía eventos. O sea, organizaba, ¿qué? Congresos con secretarias y azafatas. ¿Pero eso qué es eso? Eso es el pasivo. Gasto que no se pagó en un congreso del 2008. ¿Y con qué lo pago? Con el activo. Las 3 unidades de medida. Kilómetros de metro, hospitales públicos,
9.000 millones es el presupuesto de la Comunidad de Madrid solamente en sanidad por año. O sea, en 10 años 90.000. O sea, cantidades pequeñas. O sea, esos son las unidades de medida. Y claro, el sistema financiero español público era más del 50%, las cajas de ahorro. Y las 3 grandes cajas de ahorro eran que ya han medio desaparecido. Caja Madrid, Bancaja, Caixa y la CAM. La CAM y Bankia. O sea, y lo que es hoy Bankia, que se llamaba antes Bancaja, que unido a Caja Madrid es la operación esta pésima que de la hizo fusión fría. Rato y la fusión para tapar. La hizo un tal Fernández Ordóñez. Es falsa, sí, por supuesto, con la colaboración del gobierno de Zapatero total, ¿entiendes? A mí me parece que Rato fue un actor. Del Banco España también, claro, pero los directivos eran la mayor parte de la ejecutiva, que también había PSOE, lo que llamábamos el clan de Caja Madrid, que estaba dentro. Había hasta Izquierda Unida. Hasta Izquierda Unida y comisiones muy obreras. enteraditos del asunto. Esas son las 3 grandes unidades de medida. Pero ¿quién decidía para que estos transportaran en pequeñas sacas de 100.000? Porque estos transportaban esas sacas. Pero ¿quién daba el mando a las 80 empresas o 100 que evidentemente muy forzadas, muy violentadas? Las empresas tienen muchos trabajadores y tienen que operar como los demás o les sacan del mercado. Yo creo, y creo mucho en los empresarios españoles, que vamos, exportan 300.000 millones ya, han sacado la economía, son los que pagan las pensiones. Es que no las paga el gobierno, las pagan las pensiones, con la seguridad social la pagan quien crea empleo. Pues oye, tienen mucha presión. Pero yo creo que la mitad de ellos han cantado quién les ha dicho la orden. O sea, que las pruebas las buscará la UCO, que a lo mejor las tiene grabadas, y la policía, y sabe las pistas. Y los PEN ya los tendrán ellos, hombre. Ahora el problema es articulado. ¿Cuál es el relato? ¿Quién fueron? Si eran presidente de la comunidad, vicepresidente, porque al fin y al cabo esos son los que nombraban a dedo a su gente. Pruebas, el poder económico, escucha, el poder económico en España parte del poder político. Claro. Entonces, el poder político ha determinado esa unidad de medida, cuánto valía y qué factura se emitía. Eso está clarísimo. Pero a mí me importa poco el de la furgoneta de transporte de sacas de 99.500. En cualquier estructura organizativa, normalmente, la persona que está arriba tiene que recibir un poco de información para tomar decisiones, pero no tiene por qué estar al tanto de absolutamente todo lo que está pasando. Pero el mando lo ejerce. Porque si no, sí, vale, tendrá una responsabilidad delegada en este tipo de acciones, nadie lo puede negar. Pero que sea conocedor hasta última instancia de cuáles son los tickets de tal o en qué se gastaba X factura o qué se gastaba otra, para eso hay un tesorero que ha reconocido que tiene completa independencia para actuar como actuaba. Lo que me llama la atención es que las 3 personas implicadas en estas destapes de última hora, tanto Bárcenas como Granados como Costa, en los vídeos iniciales que nos muestran no había corrupción, esto era todo transparente, no nos hemos financiado ilegalmente y tal. Y ahora el cambio de estructura para apuntar a otras personas y derivar responsabilidades y quitarse de encima el marrón que puedan tener encima es, sí la había, pero han sido estas. Es decir, sí había corrupción, te voy a contar cómo era. Es decir, en estos 5 años han pasado con las causas suficientes, me ha dado tiempo para acordarme con detalle cómo funcionaba todo esto. Incluso a nivel de recordar que yo iba en un avión con unas personas, con unas sacas de 100.000 euros creo que era para... 99.500. Vamos a ver, tío. O sea, la historia o no cuadra antes o no cuadra ahora. Claro. Sobre todo cuando, en la mayoría de las ocasiones, no se están aportando pruebas para este tipo de situaciones y este apuntar tampoco sabemos a dónde nos está llevando. Exacto. Es decir, podemos creer, intuir que es posible que están haciendo esto porque hay un cambio de estrategia y un acuerdo con la Fiscalía, pero tampoco lo sabemos. Entonces, el objetivo de estas personas ya es directamente destrozar al Partido Popular y destrozar a las personas que están esto demuestra que el problema... No hay acuerdo. Quieren defenderse, amigo. Esto demuestra, por supuesto... La cárcel es muy dura. Por supuesto, 4 años. Defenderte sin pruebas. Esto demuestra el poder regenerador de la cárcel o cómo uno tiene tiempo para replantearse y son estrategias... 4 años son, Sí, déjame un momentín, Balbás. Que tú además en tu torrencial declaración de antes has puesto sobre la mesa muchos ingredientes del problema, que es la delimitación. Efectivamente, lo que está diciendo Julio. Ellos enseguida han ampliado el radio de la acusación y la frenan en un punto. Claro, pero el problema es el que tú estás reflejando y yo estoy intentando engranar con tu argumento, que es que los tentáculos de la corrupción se extienden más allá de las organizaciones políticas que por supuesto tienen el poder, pero es que llegan al poder precisamente por apoyos financieros y empresariales, con lo cual ponemos en solfa todo el sistema. Ese es el problema real. ¿Hasta dónde se llega? ¿Hasta dónde se llega con ese dopaje? Claro.
Claro. ¿Quién forma Pero parte de él? antes Claro, ha quedado en el aire una pregunta implícita. Dice, ¿qué podía haber hecho el PP? Pues lo planteabas tú. No, yo lo que planteo... Podía haber hecho el PP, qué difícil es vender esto, qué difícil es explicar algo coherente, qué difícil es. No es nada difícil. Nada difícil. Mire, este país tiene un problema en la financiación de sus partidos políticos. Vamos a llegar a un acuerdo para borrón y cuenta nueva, vamos a hacer esto bien a partir de ahora, vamos a hacer esto, si queréis, a la americana a partir de ahora. Este problema existe y es redundante y está por todas partes. Y le ha afectado, le voy a contar una cosa. Mire, esto contado por él, un importante constructor de este país fue un día a ver su primer encuentro a Jordi Pujol, el anciano Jordi Pujol, cuando estaba en la Generalitat y se contaba en pesetas. Le recibió Jordi Pujol, sillón, se sacó una libretilla del bolsillo y le dijo, oye, tú, está muy bien esto, que seas un hombre hecho a ti mismo, pero le debes a Cataluña 1.000 millones de pesetas. ¿Cómo? Sí, hombre, esto es lo que en tu sector, las obras que te hemos entregado, este es el valor de cambio, le llamamos los economistas. Y este hombre salió de allí horrorizado y dice, oye, yo no le debo nada, a mí qué me cuenta, ¿no? No volvió a trabajar en Cataluña. No le dio ninguna más. No volvió a trabajar en Cataluña. Esto forma parte del problema que tenemos, si somos capaces de entenderlo todos. Ahora, ¿qué podía haber hecho el PP? Pues levantar acta y decir, oye, a partir de ahora vamos a ver cómo arreglamos esto de una manera decente, que no incurra en ilícitos, de una manera responsable, que tenga futuro. No gastemos tanto en las elecciones, reduzcamos esto, cambiemos la ley electoral, hagamos un cambio de estructura definitivamente claro y abierto. Y el cliente, que somos los que votamos, somos clientes de la política. El cliente de la política hubiera dicho, sí señor, con un par, así se hace. Hemos tenido un problema, hemos cortado por lo sano y edificamos esto de una manera responsable. No, eso yo sinceramente no. Vamos a ver, no creo en absoluto que eso pueda ser así, conociendo la política de este país. O sea, que va a salir el PP y va a decir, sí, bueno, es verdad, pero venga, a partir de ahora, venga, todos vamos a gastar, vamos a ser buenos y tal, y van a decir todo el mundo, pues sí, de acuerdo, es verdad, pelillos a la mar, ¿no? En absoluto, ¿no? En absoluto. No, el PP está esperando que el tiempo pase. Pero nunca pasa. Claro, que el tiempo pase, no, y sobre todo el PP, no pasa. El PP es que, claro, ¿qué va a decir? Oiga, nos autodisolvemos porque nos hemos financiado en B. Pues claro, eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir. No, está obligado a ir a los medios, claro. No, y la cuestión es, además, ¿hasta qué punto? Porque hablábamos del caso de Valencia, ¿no? ¿Qué tiene que Isabel Boni? ¿Qué tiene que ver con todo eso que ha pasado? ¿Tiene que pagar ella en las urnas? No sé. Eso es una decisión que corresponde únicamente a los electores. Únicamente a los electores, a nadie más. Porque ¿hasta qué punto se hereda, diríamos, la Valencia es corrupción clave, efectivamente. ¿Dónde se corta el hilo claro, ¿dónde se corta? Si el que ha estado pringado, por decirlo de alguna manera, la cortan los jueces, pero la política, ¿quién la corta? Y asume la responsabilidad y se aparta a un lado, los que vienen detrás, a priori no tienen responsabilidad. Es decir, si se supiera que se puede limpiar todo aquel trazo de corrupción que hay dentro de los partidos, si todos lo tuviéramos claro, todos asumiríamos que el que viene después no hereda los pecados del padre. Y es lo que están tratando de vender, decir, no es que estos ya no están en el partido. No, sí, estoy de acuerdo contigo. En Valencia no queda nadie de aquella época. Es que esos son los del pasado, ¿qué tengo que ver con ellos? En Valencia, que tú lo conoces bien además, ¿no? ¿Quién está ahora mismo que tuviera algo que ver con la etapa anterior? ¿Tú crees que la oposición no sigue estableciendo un cordón umbilical entre el actual PP y el pasado? La opinión pública más todavía, Benjamín. Por eso es imposible que el PP salga y diga, no, bueno, sí, vamos a llegar a un pacto para que todo esto... No, hombre, aquí una vez que la oposición muerde... Ya no suelta nunca más la presa. Da igual. Pero en caso de Valencia ha habido, evidentemente, porque han salido del poder incluso. Entonces se produce una regeneración mayor. Pero porque esa pelea continúa del poder y ahí se ha limpiado el partido. Porque esa pelea continúa en el mundo de la propaganda, de la publicidad y en los medios. Y por eso no es una verdad judicial y otra verdad, digamos, social o de opinión. Son dos batallas diferentes. Hoy las estrategias electorales y las batallas políticas se deciden en los medios de comunicación, lo decimos nosotros en las televisiones, lo deciden los activistas políticos, que muchos son periodistas o ejercen, no son periodistas, pero ejercen de periodistas siendo activistas políticos. Son propagandistas. Son propagandistas de su rollo. Utilizan el tema de la financiación ilegal del PP, que le pilla muy fuerte. ¿Por qué se produce esta burbuja de dinero? Porque España entra en el euro con Aznar en el 2002 y nunca había tenido
el sistema financiero español, que el 50% era cajas de ahorros, que era público, y hasta el final era el 47% del mercado. Fíjate lo que vale el mercado financiero español, que es más grande que el italiano, solo el 50% público. ¿Cuánto tiene eso de valor de mercados? Bueno, entonces, ¿qué pasaba ahí? Que esta financiación ilegal es hija del euro, es hija de un flujo de dinero enorme producido por pasar de la peseta al euro, que además era mucho más incontrolable los flujos de caja y de dinero, porque en pesetas el Banco de España emitía y sabía las que había hasta con número de billetes, porque esto era un mercado pequeño. Este es el mercado más grande financiero del mundo, por encima de Estados Unidos, el del euro. Entonces el Banco Central Europeo empieza a emitir moneda y estos políticos se emborrachan de dinero. Los empresarios necesitan financiación para las grandes ofertas de infraestructuras, porque tenemos mucha financiación de la Unión Europea para nuestras infraestructuras. Y claro, ¿qué pasa? Que son cosas muy legales y muy graves. Y como son muy graves, el toro les pilla 10 años después. Y estos delitos, la mayoría no prescriben. Aunque los políticos crean que describan robar dinero al Estado, solamente el delito de blanqueo de dinero es cuando el dinero aparece. O sea, da igual en la generación que sea. Y el delito fiscal, cuando Hacienda conoce el delito. O sea, da igual 7 años después. Que puedes haber sido presidente de la Comunidad Autónoma de La Mancha hace 16 años. Que no se olvida si el dinero aparece y se blanquea o usted no ha pagado los impuestos al Estado español correspondientes. Dígaselo, si no, a Narciso. Y por mucho que quieran, se les sigue juzgando. Bueno, es decir, que te termino. El dinero que apareció, que conocíamos algunos de los que hemos trabajado para empresas españolas en Iberoamérica, en Colombia desde el 2005 o 2006 del canal Isabel II, se sabía. Por el 2005, muchos empresarios colombianos te lo decían. Canal Isabel II, que no sabían ni lo que era. No sabían si era una empresa, una gran empresa de aguas española. No sabían si era pública, privada o era de quien fuera. O sea, de Amancio Ortega. No sabían de quién era, ¿sabes? Pero que estaba allí metida y que había habido mangoneo, se sabía. Se ha terminado ahora viendo. Pero esos delitos no han prescrito. ¿Por qué? Porque hay dinero público y hay blanqueo de capitales y hay impuestos no pagados a los que lo han percibido. Y eso sí que, como tú muy bien decías, lo tenemos que perseguir los españoles, que tenemos mucha deuda y te termino, queremos recuperar nuestro dinero robado. Este truco de decir 20 veces te termino ya está un poco pasadete. Vamos a ver, don Jaime Vaquero, explíqueme una cosa. ¿Ha visto usted que está cerca de ese juicio que afecta a las actitudes del PP en Valencia, ha visto usted algún cambio relevante en la defensa del señor Costa, de Ricardo Costa? ¿Ha cambiado el abogado? ¿Sigue siendo el mismo? ¿La estrategia sigue siendo la misma? ¿Cómo aprecia usted esa evolución? Bueno, realmente es un poco lo que estábamos comentando antes. Ha habido un cambio radical en su estrategia. Ha pasado pues, de negar todo a admitir los hechos que se le imputan. A partir de aquí ya todo pueden ser especulaciones. Si hay algún pacto, si hay detrás alguna tercera persona que le pueda aconsejar, en fin. Sí que lo que es evidente es que ha habido un cambio radical, pero tampoco podría decir con certeza a qué es debido. Bueno, es usted muy elegante. Vamos a ver al señor Costa cuando, sin que venga a cuento, tanto que deja patidifuso al tribunal, sugiere que... el señor Correa, que he dicho señor Costa, ¿no? Señor Correa. Claro, es que como me decía el señor Costa... Sí, es que las dos cosas me interesan mucho. Vamos a ver al señor Correa cuando, sin que venga a cuento, le dice al tribunal: oiga, me parece que sería muy importante que volviera a la justicia a Baltasar Garzón, porque es un tío que, en fin, que es majete y tal. Llama mucho la atención porque ya saben ustedes que si Garzón fue expulsado de la carrera judicial por un delito de, en fin, el peor que se pueda imputar a un juez, de prevaricación, fue por grabar precisamente a Correa y a los de la Gürtel en la cárcel en sus declaraciones, en sus conversaciones con sus letrados. Eso fue lo que llevó fuera a Baltasar Garzón. Y que uno de los que le causó esa tremenda desgracia a Garzón diga ahora en el tribunal, sin venir a cuento de nada, que defiende la pureza del juez Baltasar Garzón y que ojalá volviera, al tribunal lo dejó completamente boquiabierto. Estuvieron a punto de decirle: oiga, ¿qué tal si se lo pide a los Reyes Magos? Porque aquí esto no está en discusión. Véanlo y verán qué extraño. Solicito, como ciudadano español, el indulto del juez Baltasar Garzón.
¿Puedo hablar sobre este tema o tampoco? Tampoco, no, porque yo le he permitido que hable lo que creo que puede salir, lo que no sale del marco. Que creo que este señor ha sido injustamente inhabilitado. Pero vamos a ver, eso puede usted dirigirse en una carta a través de su abogado al Ministerio. Aquí no podemos hacer nada en ese sentido. Pues entonces nada más. Bueno, pues... Bueno, como todas las acusaciones, al final han hecho, yo también les pido a ustedes que sean... que no se dejen influir por las televisiones y que yo creo que ustedes han visto aquí que los trabajos que esta empresa ha hecho son trabajos reales, profesionales, y que las personas que están aquí, ninguno de ellos tienen antecedentes penales. Bueno, vamos hacia atrás desde esa declaración. Ya saben que se produjo un supuesto robo de unos documentos en el despacho de Baltasar Garzón, que así lo denunció. Nunca se aclaró, ese asunto quedó así como en la neblina. Pero es que esto coincide casi en el tiempo con una sospechosa declaración de Garzón en La Sexta. En ella viene a decir que hay que ser comprensivos con los que ayudan a la justicia a perseguir el delito de la corrupción, se llamen Costa o se llamen Correa, que hay que ser comprensivos, cosa que también es muy sorprendente, conociendo a Baltasar Garzón, que por estos no se hubiera molestado en agarrar la pluma y escribir aquello de querido Emilio. Ya saben que era lo que más le gustaba. Emilio era botín, ¿se acuerdan? Necesito pasta, querido Emilio. Bueno, pues por estos, en situaciones normales, Baltasar Garzón hubiera hecho 0, o menos mucho, no 0, menos mucho. Sin embargo, mira tú por dónde, resulta que coinciden estos elementos interestelares que son tan interesantes. Y esto es lo que dijo en La Sexta Garzón a propósito de Costa y de los que ayudan a la justicia a perseguir la corrupción. Que alguien se atreva a decir una confesión con tantos datos de este calibre no es un hecho menor, y asumir, porque por lo que sabemos no hay ningún tipo de pacto, una posible sanción muy grave o grave, pues es importante. El valor que ha demostrado acredita que colaborar con la justicia es posible. La sociedad necesita este tipo de actos. Es que vamos revolviéndonos en la sociedad y en el fango desde hace ya muchos años. Que alguien llegue y diga, asumiendo su responsabilidad, que esto es así, es como una especie, no sé, de bocanada de aire fresco que ojalá cunda. Me quedo boquiabierto, ojiplático estoy. Bocanada de aire fresco. Bueno, ¿quién es Baltasar Garzón? Por si alguno lo ha olvidado. Y estaría en su derecho. Mejor olvidar el garbanzo negro, mejor olvidarle. Bueno, este fue el que se pegó un quemazo horrible por perseguir a Felipe González cuando él era el preterido de la política en tiempos del PSOE y le negaron aquello que le habían prometido, en mala hora. Le prometieron ser ministro y le dieron una secretaría de Estado y le parecía muy poco. Y volvió, cosa que también debería este país tomarse en serio, esto de las idas y las vueltas de los políticos a la justicia y de los jueces a la política, pues volvió con un ánimo de venganza brutal hacia Felipe González. Persiguió al señor X, tal, bueno, algunos creen que se pasó, otros que también se pasó, pero con razón. Bueno, en cualquier caso, ese hombre, dispuesto a llegar a todo por acabar con Felipe González, está dispuesto a llegar a todo por acabar con Mariano Rajoy. Esto es tan sencillo de entender como que yo les cuente la cacería. Vamos a ver imágenes de la cacería y yo se lo recuerdo. Bueno, hubo un día en el que, antes de que estallara el caso Gürtel, del cual se publicaron 53 declaraciones de forma explícitamente ilegal, porque había secreto de sumario en el país, ¿vale? Hubo una cacería, reunión, en el que pusieron los relojes a punto. Ahí se ven, como son fotos viejas del 2007 para allá, se ven fatal. Bueno, en esa cacería se concertaron los relojes de cómo se iba a poner en marcha la operación tumbemos al PP, que era el caso Gürtel, que ellos conocían por alguna filtración, etc. Bien, se juntaron en la cacería el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que era Bermejo, pero hasta las trancas. Sí era Bermejo, Dios mío. Baltasar Garzón, que era el anfitrión. Nadie nos contó quién pagó esa cacería.
creo que fue un empresario de Barcelona de seguridad. Pero eso no nos lo contó nadie, ni lo investigó nadie tampoco. Ahí estaba la fiscal Dolores no sé cuántos. Ahí estaba el jefe de la Policía Judicial, todos solícitos. Esa cacería se podía haber empeorado bastante si yo les mostrase fotos de donde algunos de los que están ahí derribando astados, luego se fueron de pilinguis a un sitio llamado La Sangre, muy cerca de Linares. Algunos, no todos, pero algunos sí, Baltasar Garzón, entre ellos. Bueno, a mí no es que venga yo a hacer moralina, que vaya cada uno donde quiera, pero lo que está claro es que él, un juez no debe hacer esto, y él se pasó porque quería tumbar al PP, era su obsesión. Claro, eso explica que ahora Pelillos a la Mar se olvide de los que le causaron la ruina en la carrera judicial y se disponga desde la sombra a ayudarles, a ofrecerles cierta cobertura mediática, social, a cambio de conseguir su objetivo, que sigue siendo simple y cerrado, derribar a Mariano Rajoy. Bueno, visto lo visto, ¿cómo lo veis, Benjamín? Bueno, pues vamos a ver, yo es que cuando se habla de Garzón metemos siempre lo peor, la verdad, sí, por todos estos antecedentes. La Virtud y Garzón andan reñidas. Yo me pongo en la hipótesis peor y digo, bueno, pues a ver si se puede demostrar, porque seguramente piensa mal y acertarás, ¿no? Con Garzón, y la verdad es que todo cuadra para esta teoría, ¿no?, que estás esgrimiendo tú aquí, que efectivamente, que además es cuestión de contrastarlas como has hecho. Pones una, pones la otra y la conclusión parece evidente, ¿no? Mismos, ¿no? Pero aprovechando la presencia aquí del abogado de Pablo Crespo, que fue otro de los escuchados por Garzón ilícitamente, ¿no? Yo no sé si el juez Garzón ha hecho alguna aproximación a su cliente en este mismo sentido, ¿no? Ofreciendo, yo qué sé, algún tipo de pacto ¿Eso ha existido o no? No, a ver, el abogado de Pablo Crespo es el socio director del despacho, que es el señor Durán. Yo no soy su abogado, simplemente colaboro con el señor Durán. Y hasta donde yo sé, no se ha hecho ningún tipo de acercamiento por esta persona para con el señor Crespo. Bien. Bueno, pues ya tenemos eso avanzado. Iván, que tú desconfías también de Garzón hasta cuando se ducha, desconfiado, ¿no? Por naturaleza. No, pues sigo un poco la línea que dice Benjamín. Es que, claro, estas coincidencias cósmicas, ¿verdad?, entre declaraciones e incluso entre las fotos estas que tan oportunamente has traído del baúl de los recuerdos, estas conjunciones cinegéticas y luego otro tipo de cacerías nocturnas, que yo tampoco voy a entrar a valorarlas moralmente, ¿no? Pues vuelven a poner de relieve... Yo quiero saber si se han pagado con dinero público, lo único que me preguntaba. Entonces, yo hablo de moral, no de gastos, eso ya hay que investigar, eso es otra cuestión. Pero quiero decir que ponen otra vez de relieve todas estas familias que son económicas o judiciales, políticas, que son estos lobbies o estas pequeñas, no sé cómo llamarlas, compañías, que luego son las que saltan a la realidad política y financiera y que explican esta serie de tramas. Es que, claro, en esa cacería, ¿quién estaba? ¿Quién estaba? Todos los que tenían que poner el reloj a punto. ¿Recuerda la película de Berlanga? Estaba el Saza vendiendo los ascensores famosos con la cistitis, ¿verdad? Sí, sí. Es decir, que ahí estaba todo el escaparate, todas las piezas del tablero. La económica, la judicial, la política, el empresario de turno, el caciquillo seguramente de turno también estaría por ahí vestido de verde. En fin, que son imágenes perfectamente ilustrativas. El eslogan ya lo voy a poner yo ahora. Vamos a joder al de Pontevedra. Por ejemplo. Se podría ser un buen resumen, ¿no?, de cómo se... Bueno, dentro de la estrategia esa que dices tan bonita que acabas de decir, que no voy a repetir lo del de Pontevedra, pues hay una conjunción estratégica, como es lógico, como lo hubo en Waterloo contra Francia y Napoleón, pues la conjunción del ejército inglés y el austriaco ya estaba contra Napoleón y llegó Prusia. O sea, pues estos son los prusianos, así que es así. ¿Cuál es el objetivo? El poder. Si el gran objetivo estratégico es el poder, más incluso que el dinero, porque el poder da dinero. O sea, ¿quién manda en las finanzas o en las grandes, concesiones o en las grandes eléctricas y autopistas? El Estado. Y en las concesiones de televisión, el Estado. Claro. En todos los países. Francia, Alemania, Inglaterra, por muy BBC que cuentes, y Alemania ni te cuento. O sea, es así porque es el mundo que vivimos, ¿no? Hoy la gran confrontación, evidentemente, son los medios de comunicación, la gran confrontación política ya no se hace en Waterloo, que solamente queda Puigdemont. Solo hay un tío que Iván en una intervención, un puticlub de Jaén, con caposo y pegajoso y infecto, bueno, ¿sabes que con Waterloo? Los puticlubs siempre están. Los puticlubs
al servicio del ejército. De Jaén, sí. al lado de Linares, Sí, sí. cosa que conocíamos conocimiento perfectísimamente ya. El asunto, siempre están también al lado de los ejércitos. O sea, Ya. y por eso también. Joder, cómo estamos. Y siempre Es los increíble. ejércitos mandan en... A ver, entonces, no, termino. Entonces, la conjunción estratégica aquí, ¿cuál es? Que el lobby de izquierdas quiere desplazar a Mariano, pues es que es de libro. Entonces, Garzón no es un tío poco importante, es un tío importante dentro del lobby de justicia de la izquierda, que lo es. Sí, sí. Y la Todavía me extrema acuerdo de izquierda sus España compañeros tiene el 20% en el acompañándolo Congreso. al Supremo a hoy en el recibir la Congreso, sentencia. La extrema izquierda tiene el 20%, o sea que no es... Y en Cataluña más, además organiza potentes saraos independentistas también, en fin. O sea, es un lobby muy importante. ¿Qué pasa? Que estos que eran los mayorales y los que prestaban servicios de eventos y transporte de maletines, pues han cansado, han estado 4 años en la cárcel y se sienten traicionados y pactan con quien queda. ¿Quién queda? Los ingleses. Entonces, es que es lo que hay, quedan los ingleses. Entonces, ¿por qué? Pues quieren echar a Mariano, es decir, quieren echarles, es así. Y hay una conjunción de intereses, no ideológicos, políticos, porque ¿qué importa al político? Mandar. Y si quitamos al que está, a lo mejor tenemos algún amigo cerca. Y ya entramos otra vez en el lobby judicial, que también lo tienen, cuidadito, porque el lobby judicial de izquierdas sigue siendo muy potente en el Supremo, en la audiencia y en todos los sitios. Entonces, ¿hay influencias o no? Donde queda menos En todos los sitios. es donde está menos destruido. Eso es cierto. Ahí está. Todavía me La acuerdo firmeza de la de fuerza todos también aquellos, está ahí. Entonces, todos aquellos hay una alianza compañeros estratégica. de Garzón que le insisto, sí. acompañaron, cruzaron la plaza con él de la Audiencia Y Nacional no hay al peor, Supremo no hay- y no nos han pedido no hay peor disculpas desprecio. por haber estado con el condenado. Con el condenado por lo más reprochable que se le puede condenar a un juez. Prevaricar. no hay mayor desprecio que Julio. A un juez y a cualquier político. La prevaricación yo creo que es una cosa, cualquier servidor público, que es el peor pecado que se puede cometer. Aquí, sobre la declaración específica de Garzón, que le ha faltado sacar los pompones cual cheerleader y empezar a dar saltitos y decir, pues dame una C, dame una O, dame una S, dame una T, dame una A, Costa. Me resulta vergonzoso desde este lado de la pantalla, como mero espectador de este tipo de situaciones, que pueda salir alguien como Baltasar Garzón, que ha sido perseguidor hasta la extenuación de las causas, que cuando pegaba la pequeña dentellada y olía un poco de sangre, iba hasta las últimas consecuencias, cayese quien cayese, hasta la ilegalidad, ¿no? hasta llegar a llegar a la prevaricación, que de repente salga y diga que es loable este acto de valentía, de asumir lo que se te está diciendo y que debería cundir el ejemplo, ¿no? Que es una cosa que todos, pues oye, la sociedad nos iría mejor a todos si cuando se comete algún tipo de delito o alguna acción negativa, pues todos salimos ahí a pecho descubierto y decimos, tienen ustedes razón, he sido malo, por favor, fustígueme. Me resulta vergonzoso y vergonzante que alguien pueda intentar volver a la carrera política, porque también está detrás su intento de vuelta a la carrera política, no por sus amigos, sino por él mismo, que alguien pueda intentar volver con ese tipo de argumentos. Que alguien pueda intentar Pero que lo pida sacar Correa no creo que ayude mucho. de este tipo de situaciones. O Es sea, que claro, paradójico de es que todo la esto. declaración de Correa se las trae. el hombre que veía... Dice, oiga, por cierto. la declaración no se acordará. Se acordará si terminan haciendo callar al Partido Popular. Eso sí que se recordará. El hombre que veía Los medios no se amanecer, recuerdan, se recuerdan los el fines. hombre que olía el delito y el hombre que asentó algo gravísimo en el terreno judicial del juez Estrella, el concepto de no dejes que la verdad te amargue el triunfar en el telediario. Pues si vamos por ese camino, así va España. No me extraña que algunos adopten actitudes como las que vemos a diario, Juez Estrella, lo importante es la exclusiva, luego ya si esto se consolida o no, aprendamos, hagamos algo muy importante. Valoremos a la gente por el trabajo que hace. ¿Es juez? Bien. Publiquen ustedes los resultados de las causas que instruye. Sepamos quién es buen juez y quién no. ¿Por qué un juez no tiene que estar sometido al control del ciudadano? Yo tengo derecho a saber cuántas intervenciones ha hecho un diputado de Ciudad Real, pero no tengo derecho a saber cuántas instrucciones le han tumbado a Garzón, aunque sean de cada 10, 9. ¿No es relevante ese hecho? ¿No merece la opinión pública conocer hasta cuánto puede ser un juez mal instructor?
¿Qué dinero se ha Ese es el gastado que en pidió eso? el certificado de defunción de Franco. De creo Franco, recordar, sí. Tela, Es una de sus grandes andanzas, sí. Vaya, Me acuerdo ya. Vaya, ¿eh? Ya me acuerdo. No, eso no es lo peor que hizo, ¿eh? Desguazó algunos barcos en Canarias porque estaba convencido de que ahí había droga y luego pues ahí se quedaron a trozos los barcos, pero él no encontró la droga, ¿eh? El hombre que veía el delito al amanecer. Ay, qué cosas. Este país es glorioso. Pero, oye, En la construcción de sus héroes. Pero yo en somos este malísimos. puzzle a mí se me escapa la petición, de verdad, se me escapa, porque yo entiendo lo que dices, ¿no? Si el resultado final, pues nadie se acordará de Correa. Pero que Correa lo pida es que pone en evidencia precisamente cualquier estrategia que pueda haber ahí, ¿no? Hay algo absolutamente turbio, no sé ¿verdad? si- Porque es no una sé si cosa, torpeza un por parte exabrupto de que no Correa. viene a Yo creo que cuento puede ser y torpeza por parte de Correa. Torpeza, ¿no? Porque poner en evidencia que efectivamente ahí el enamoramiento de un tío rutilante y famoso pues puede llevar a un desliz emocional que te obliga a pedir cosas que no debes en un tribunal donde no toca, que es lo que le parece. Pero tienes que ser un poco más humano, tienes que entender que Garzón quiera volver a mandar algo en el juzgado 5 de la Audiencia Nacional, que es un poder en sí mismo, y además con la capacidad que él tenía de tenerlo, pues él cree que si el lobby de izquierda vuelve al asunto, pues le pueden reponer. Así es la vida, tiene ese derecho. Claro, hoy, desde el punto de vista de los españoles que sufren, pues porque hay paro, porque hay trabajo, todas estas ineficiencias les son a cachondeo. Les son a cachondeo, porque esto se paga con IRPF, con subida de impuestos, con las pensiones casi congeladas, y eso es así, son ineficiencias. Estos son ineficiencias del sistema y cachondeos, pero oye, humanamente hay que entender a Garzón que quiera volver a mandar. Con los políticos que conozco, a todos, hasta que tienen 75 años, y dice, ¿y si yo estuviera ahí mandando? ¿Cómo es de cínica la política? Y yo siempre he considerado a Garzón mucho más un político que un juez, por lo menos. Es que son políticos. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. Bueno, tramo final del programa, conclusiones. Había caja B, de eso no tenemos ninguna duda. Tenemos diferencias sobre si esto debería llegar al último escalón hacia arriba de quién autoriza esos pagos, ese dopaje, como lo define Granados, me gusta mucho, esa definición. Bueno, todas las definiciones incluyen el yo me tapo y tú te quedas sin manta. Esto era financiación que no pasaba por el partido. O sea, yo no la veía, yo que era ciego, mudo y sordo, pues no la veía, pero sí que sabía que por fuera la había. ¿Y quién la dirigía? Hombre, pues está claro, el otro y el de más allá, y la lista es larga. En una semana tan solo, yo creo que la imagen pública del Partido Popular, Julio, te miro y te voy a preguntar a ti, ha quedado seriamente descompuesta, ¿no? Y, por cierto, mientras se descompone la imagen con estos dos en Madrid y con otros dos que podíamos poner de Valencia y con, en fin, alguno en Baleares, resulta que Mariano Rajoy lo que hace, pues ahí le ven, en las bodas, lleva bien el ritmo, dicho sea de paso. O sea que esto, habiendo ganado el Madrid en la Champions, pudiendo leer Marca esta semana con pasión sobre si Neymar va o viene o no sé qué historias, y dándose estos lujos y estos bailoteos, pues ya me parece que esto, vamos, que como no le veo nada afectado, ni la sangría de votos, ni la pujanza de Ciudadanos, ni los atropellos en los juzgados. Julio, ¿qué opinas? Me opino que Mariano Rajoy se aprendió el baile de la Macarena y es el único que practica. Bueno, esto es a bailar, como el deporte ese que hace, moviendo muy deprisa los brazos y muy despacio las piernas. Es al atletismo. No, a ver, si tenemos que ponernos a pensar lo que puede derivar de esta semana terrible que está teniendo el Partido Popular, fue el que de esto va a sacar Ciudadanos. Es decir, los argumentos que el que ahora mismo está en disputa va a empezar a utilizar para empezar a morder y empezar a exigir responsabilidades. Ayer había un tuit de Podemos, creo recordar, desde la cuenta oficial de Podemos, un vídeo que habían recortado con varios montajes en el que al salir de un edificio institucional alguien le decía hasta luego M. Rajoy y Mariano le decía hasta luego.
reconociendo de esta manera implícita que él era el que estaba en los papeles de Bárcenas, ¿no? Es lo que pretendía Podemos desde una cuenta institucional para utilizar. Esto viene en esta semana, es decir, al final, todo lo que puedan utilizar por parte de la oposición, este ataque estructurado para descabalgar a Mariano Rajoy del poder con mayor o menor justicia, viene porque tú vas picando un poquito de aquí, vas construyendo este relato, lo vas apuntalando, estas declaraciones ya terminan diciendo que es imposible que alguien que estuviera en la parte de arriba no fuera consciente de este tipo de situaciones, hasta dónde vamos a llegar con la depuración de responsabilidades para circular la cabeza de Mariano Rajoy y seguir con esto. Y esto da alas a este tipo de situaciones. ¿Qué vemos por parte del Partido Popular? Nada. Mirar hacia otro lado, la misma estrategia que se ha seguido hasta el momento, meter la cabeza en el suelo como las avestruces, pero fíjate, y seguir permitiendo que esto vaya desgastando y vaya desmontando, manteniendo realmente en esta batalla quien va primero y quien lleva las riendas son los contrarios. Pero fíjate, Julio, cómo es de diferente nuestra exigencia en el mundo de lo político con el mundo de la empresa. Fíjate cómo es de diferente nuestra exigencia en España con el mundo internacional. Hemos visto esta semana como una mujer ponía el cuello en Oxfam, y cuértenmelo porque no merezco estar aquí, porque soy la directora de operaciones, y hay unos hombres que en escenarios como Haití o el Chad cometieron ahí unas orgías que no ha financiado Oxfam. Son actitudes personales, pero esta señora se siente en la obligación de poner el cuello y dejárselo cortar. En cambio, y podría poner un ejemplo empresarial. En España resulta que hay una empresa, Cofeli, por ejemplo. ¿Qué ha pasado en Cofeli, que es una de las imputadas por el caso de la corrupción del PP en Madrid? Pues que ha venido el que manda en Suez, no sé qué, GPZ, y ha dicho tú y tú, adiós. Allá os apañéis. Han cambiado los directivos, están en otra cosa y supongo que habrán tomado nota de que hay determinadas prácticas que en España, esto no, mire usted, esto no es la República Centroafricana, ni el país de los diamantes de Bocasa, y aquí, pues miren, no, esto funciona de otra manera, tomen nota y esperemos que ahora los nuevos lo hagan mejor. Este nivel de dureza que en muchas empresas determina que el nuevo director general vaya con las pruebas al juez y le diga, aquí está el asunto, tenga en consideración que nuestra actitud es la de colaborar con que se haga justicia. En el mundo de la política esto está más cojo y tan mal como lo estuvo siempre. No ha cambiado, no ha mejorado. Posibilidades de mejora las hay. Si cuando en un caso de corrupción condenaran de forma subsidiaria al partido a atender en dinero el problema, a pagarlo, o a quedar fuera de competiciones electorales por sus malas prácticas anteriores, que son dos medidas muy sencillitas, se arreglan con 2 pases de BOE, 2, no hace falta más. Pues oye, otro gallo cantaría, Los partidos se tentarían la ropa, sobre todo a la hora, porque ¿no les parece curioso que ninguno de estos grandes partidos españoles, luego ya veremos con los otros que están por inaugurarse en el poder, pero los grandes, el PP o el PSOE, no se han personado nunca? La primera que lo hizo fue Cifuentes, en una causa diciendo, yo me siento perjudicado porque este que es de los míos me ha hundido electoralmente con sus prácticas. Pero hasta que se produjo esta, que es, si quieren... Bueno, Cospedal también se querelló contra Bárcenas. Sí, bueno, pero esto era un poco procedimental, ¿no? Bueno, no sé, era una sí, querella, pero en casos de corrupción, ¿qué le diré yo? El alcalde de no sé qué sitio, que el arma en un POU, que es lo que suele ocurrir, lo que hay 800 de un partido y del otro, de los dos grandes, imputados en España. No, contra este vamos a ir porque nos ha hundido. En ese pueblo no levantaremos cabeza nunca más. Eso no lo ha hecho nunca nadie. ¿Por qué? Pues porque ellos entienden que al nuestro hay que defenderle, tenga o no tenga razón, porque lo que puede cantar o por lo que sea. ¿Verdad? Sí, yo creo que además en España lleva ya mucho tiempo el CIS, que la primera preocupación de los españoles es el paro, ineficiencias económicas, que es también en el tercer puesto, y el segundo es la corrupción, permanentemente. Y eso pues nos perjudica mucho en los mercados internacionales, nos perjudica en la eficiencia económica, es que en la eficiencia económica eso es importantísimo. Y entonces, claro, delitos ya como estos, que son tráfico de influencias, blanqueo de capitales, no pagar impuestos, porque ese dinero es B, y es no pagar impuestos, es prevaricación permanente. Y esa asociación ilícita que está muy extendida, también estuvo en todos los partidos,
evidentemente no son responsables los partidos, y yo creo que eso es así, aunque ya el delito de las sociedades está, ya desde el 2015 ya está, ya es responsable el partido, la sociedad que sea, la empresa y tal. Pero hoy ya este asunto de las infraestructuras es muy pequeña, ya las cuantías en los últimos 4 o 5 años, como teníamos un déficit público tan enorme, pues aquí no hay trabajo porque no hay infraestructuras, porque no podemos financiarla, porque tenemos un déficit público terrible. O sea, seguimos con el 3,1, que eso es muchísimo porque tenemos deuda pública potente. Y entonces nosotros debemos ya hacer caso a los españoles, porque los españoles llevan con esa opinión cis permanentemente, y la corrupción, grado 0 de permisibilidad. No se puede permitir. Eso es una barbaridad. Y luego los que se dan la pasta, buscar la pasta, como muy bien has dicho tú, hay que buscar la pasta, porque la pasta está, hay warnings, que son avisos internacionales de bloqueos de ese dinero, aunque seas ministro, que eso es peor, eso es negativo. Mira lo que ha pasado aquí con el Banco de Madrid, que se intervino a partir de 5 millones, cuidadito, ¿eh? Y ahí la fiscal de Venezuela tiene todos los pagos que había a generales, empresas españolas, directivos, de todo. Cuidadito, pero eso es muy grave y el gobierno americano, todo lo que hay en dólares, tiene información y los servicios de inteligencia de Europa, en lo que hay en euros, de todo tiene información. Y el resto de las monedas valen muy poquito. Pero tiene razón Benjamín, que todo esto no termina de engranar si es que no hay un castigo del votante. Claro, y no lo hay. No lo ha habido. No lo hay. Bueno, vamos a ver. Y ha habido mucha tapadera, cuidadito. Castigo ha habido. Lo que pasa es que a unos puede parecer suficiente y a otros no. Castigo ha habido. Y creo que lo va a haber más, porque vamos a ver. Claro, yo creo que la corrupción, como decía al principio, los casos de corrupción del PP, esto que sale esta semana, no creo que le haga más daño del que ya le ha hecho, sinceramente. Creo que está amortizado. Lo que pasa es que ha habido un elemento diferencial. Ha habido un elemento diferencial que se ve en las encuestas, ¿no? Que es un auge de Ciudadanos, veremos a ver hasta qué punto, pero que es un voto que yo creo que ya estaba en Ciudadanos, pero que en las últimas elecciones no fue a Ciudadanos por miedo a Podemos, etcétera, etcétera, pero ya estaba. O sea, yo creo que el daño para el PP ya estaba hecho y ya es irreparable. Ahora bien, una cosa son las responsabilidades penales, insisto, y otra las políticas. Y las políticas, porque al final a mí me puede parecer insuficiente que Rajoy no haya dimitido. Otro dirá, no, es correcto, que no tenía por qué haber dimitido. En fin, esto es todo opinable, ¿no? Obviamente, si tiene una responsabilidad penal, no le queda otra más que irse a su casa. Pero si no la tiene, la responsabilidad política al final la tienen que juzgar los ciudadanos en las urnas, ni siquiera en el Parlamento, en las urnas los ciudadanos tendrán que decir, mira, este señor no me merece la confianza para seguir gobernando, o sí, y eso no podemos entrar ahí. Pero tampoco creo que haya que, porque a veces aquí nos hacemos un harakiri, no creo que España sea más corrupto que otros países, para empezar. Hombre, tú dices eso del descrédito internacional, que no es... Quitando Italia, que somos primo carnales. No, pero el descrédito internacional no aparece luego. España, tú miras ahora mismo, por ejemplo, está en 60 puntos la prima, en 65 puntos la prima de riesgo. ¿Dónde está ese descrédito de los mercados internacionales? De corrupción, esa desconfianza hacia la inversión en España. Yo no creo que exista, sinceramente. De corrupción, sí. Porque vamos a ver, la corrupción, si algo bueno ha tenido la crisis y todo lo que ha ocurrido en España, y todos estos escándalos, ya termino, perdóname, si algo bueno ha tenido es que yo creo que el sistema se ha depurado bastante. Bueno, hay otra manera de medir eso. El PP de ahora no es el PP de antes. Hay otra manera de medir eso. Los dirán en las urnas lo que tengan que decir. Benjamín, hay muchas maneras de medir eso. Una de ellas son las redes sociales. El pasado jueves, Ciudadanos, cuenta oficial, le dirigía a la cuenta oficial del PP un mensaje en el que decía: por cierto, usted es ese que cobraba sobresueldos en cajas de puros, ¿no? Dele un recuerdo a sus 900 imputados en causas penales de corrupción. Cualquiera, asesor de inversiones, comunidad financiera, lee eso y se pone a temblar. Se pone a temblar, dice, y estos son los que dan apoyo al partido de Rajoy y le dicen eso. Y los otros que contestan, nada. ¿Qué van a contestar? Limpio. Iván. No, claro. No van a contestar porque esperan que pase el chaparrón. Y el chaparrón, yo estoy con Benjamín. Aquí hay por lo menos dos planos. Uno, el del delito, el de la persecución, y luego está la evaluación política que hacen los ciudadanos. Y claro, ahí entran otros factores. ¿Quién subió como la espuma en los momentos de mayor corrupción con repercusión directa en los ciudadanos, es decir, en la pobreza de los ciudadanos? Podemos, el partido que nació limpio, absolutamente prístino. Y sigue bajando. ¿Por qué? Porque hay otros frentes que preocupan también a los españoles. No solamente que unos horteras de Valencia se roben dinero, sino el problema, por ejemplo, de Cataluña, que no deja de ser un robo
de una parte del territorio español por parte de un grupo de españoles al resto, preocupa también. Y entonces en la política hay que valorar muchísimos frentes. Y yo entonces no daría por muerto en absoluto, ni muchísimo menos, a Mariano Rajoy y al PP. ¿Por qué? Porque estos factores están sobre la mesa y no hay más que ver cómo en estos días ya se han atrevido a insinuar una serie de políticas que venimos reclamando durante lustros algunos, que ellos son conscientes de que tenían que hacerlas y que las encuestas les van a obligar a tirar por esa dirección. Estoy refiriendo, por supuesto, al asunto educativo, que no deja de ser una corrupción, que es a lo que yo quería referirme desde el principio. Por cierto, y último minuto, quiero un sí o un no. ¿Creéis que Mariano Rajoy se va a atrever a desafiar al independentismo catalán utilizando el 155 para forzar un cambio en la educación en Cataluña que permita a los padres ejercer su libertad y que sus hijos puedan, si lo desean, utilizar como idioma vehicular el castellano? ¿Tú crees que sí o que no? Yo creo que sí. ¿Que lo va a hacer? Sí, porque necesita votos y eso se los va a dar. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo creo que definitivamente no se va a atrever, que planten el globo sonda, pero que luego no lo desarrollan. Yo creo que se atreverá si los otros no dan, es una respuesta con trampa, si los otros no se apresuran a hacer un gobierno para impedirlo. Y en este caso a lo mejor hasta los dos estarían contentos. Abogado. Siento ser tan... Yo creo que no tiene por qué no atreverse, al igual que ha aplicado el 155 hasta ahora, sí que es verdad, hasta ciertos aspectos. A ciertos aspectos. A ciertos aspectos. Ha sido usted muy hábil. No tiene por qué no atreverse a ampliarlo. Algunos hemos visto los efectos con esas órdenes que se transmitían los Mossos de Escuadra. Sobre todo no intervenir, desaparecer a la que haya un problemita. ¿Valva? ¿Sí Yo o creo no? que no se va a atrever, realmente no se ha atrevido a nada, siempre han estado en el pastiche con los independentistas y con el PNV, que esto no deja de ser los privilegios del siglo XIX de los carlistas. O sea, no se va a atrever. Bueno, pues esa es la opinión de nuestros invitados esta noche. Esperaremos, yo creo que en un par de semanas podemos saber si sí o si no, definitivamente. En fin, que no tenemos tiempo para más. Muchas gracias a todos por su interés y por su atención. Les deseo en lo que queda un feliz fin de semana y también a ustedes, lógicamente. Muchas gracias. Muchas gracias.